¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Cara o Cruz. Como todos los domingos estamos en vivo y en directo por Unicanal. 22 grados en estos momentos la temperatura en Ciudad Capital. Clary Arias, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge Torres? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy hubo elecciones en 4 distritos, específicamente en Arroyito. Si me permitís, A ver. tengo agenda. San Vicente, Pancholo, San Pedro. Allí ganó Nico Vargas de la ANR, una victoria relativamente cómoda. La oposición se fue dividida allí, el PLRA y el Frente Guazú. En Arroyito, departamento de Concepción, también ganó la ANR, pero aquí, digamos, habría que esperar seguramente trabajo de la justicia electoral porque la diferencia es de menos de 30 votos entre el candidato de la ANR y el PLRA. El Frente Guazú también hizo una buena elección, quedó en tercer lugar. Distrito de María Antonia es otro nuevo municipio en el 9º departamento de Paraguarí. Allí también se impuso la ANR, como era de esperarse. El PLRA no tuvo candidato allí. Hubo una especie de coalición carapé a favor de un candidato del Partido Febrerista que terminó perdiendo por goleada. Y en Maracaná, departamento de Canindeyú, también ganó la ANR, aunque por escasa diferencia se anota esta victoria. 4 nuevos distritos, 4 victorias de la ANR y en específico del cartismo en la jornada de hoy. Tú sabes que estaba hablando con un referente la semana en la radio del partido UNAC y me decía, nosotros vamos a hacer unas muy buenas elecciones. Pues al final estoy viendo los números, ahora los datos del TREP y no sé si hicieron. ¿Pero con quién hablaste? Con Oviedo Mato. Bueno, Jorge siempre es optimista, no el senador, pero hizo buena elección en San Vicente Pancholo, en donde lograron 510 votos. A ver, si uno hace el análisis con respecto a la presencia de los partidos políticos tradicionales, el UNAC sí tiene presencia. Vuelvo a insistir, en San Vicente Pancholo, por ejemplo, hizo 510 votos. Ahora, no es menos importante el dato de que el Frente Guazú, en estas zonas difíciles, está teniendo una presencia electoral importante, pero no gana. Arroyito, por ejemplo, departamento de Concepción, Lomita, zona de influencia del EPP, el Frente Guazú, 939 votos. En otros lugares también tuvo. En Maracaná, por ejemplo, hay una alianza de partidos y movimientos políticos que quedó en tercer lugar. Ahí en Maracaná hay una diferencia de 100 votos aproximadamente. En Arroyito la diferencia casi es, como decías, 30. El último dato del TREP es 1546, ANR 1513, el PLRA sí. en Arroyito. Generalmente, elecciones municipales que se dan fuera del calendario habitual electoral, algunos dicen, y de hecho eso ya estaba leyendo en redes sociales, como un termómetro, ¿verdad? Bien realista, más allá de las encuestas, ¿verdad? Habría que ver si eso es real, pero convengamos que generalmente este tipo de elecciones sirve para eso. Entonces, por eso ese análisis que vos haces, ¿cómo está, por ejemplo, en el Frente Guazú en determinada zona? ¿Cómo está el PLRA en tal o cual departamento? Y esto generalmente sirve de parámetro. Lo que dicen hoy los oficialistas es que la ANR, y con números y con razón, arrasaron en los 4 distritos. Sí, arrasar es un término bastante duro, diría yo, porque hay que hacer un análisis bien fino de la cuestión. Pero lo importante es ganar y en eso hay que darle el punto a los colorados. Ganaron en los 4 distritos, uno pudiera ser discutido en las próximas horas en la justicia electoral y me refiero a Arroyito. Y hay que insistir también en una cosa, Jorge y audiencia. Este es el desenlace también de la desatención de algunos municipios. Cuando las decisiones se presentan en el Congreso, estas se tratan y muchas veces se postergaron. Yo estoy muy de acuerdo con que Arroyito sea un municipio. Zona de influencia del EPP, el descuido de los municipios anteriores. Entonces la gente dice, no, nos abrimos. Por ejemplo, el distrito San Vicente Pancholo, lo San mismo, Vicente Pancholo. General Requín, ¿cuánto tiempo estuvo? Nada. Absolutamente nada. Sí. Bueno, entonces ocurren estas decisiones. María Antonia es probablemente el poblado más lejano, imagínate cómo se llama este nuevo municipio, María Antonia, más lejano del Paraguarí. Ya está en la frontera con Misiones, un lugar olvidado, dependía de Emboyapeví. Entonces la gente se reagrupa y dice, ya, póname ahí municipio. Pero, mientras tenemos las gráficas de las elecciones que ocurrieron hoy, aquí hay un punto en contra que es muy duro, y es señora, que están creando administraciones, es decir, hay que pagarle al intendente, a los concejales, a tener que hacer el local municipal. Claro. Eso cuesta, Jorge. Amplias el Estado, digamos. Claro, es una carga administrativa, pero al final de cuentas es el impuesto de la gente que vive por ahí. Claro, pero convengamos que al final otra vez el municipio es
a la larga está la institución más cercana al ciudadano. Y acá es donde se instala el debate otra vez en relación al tema de las gobernaciones. Algunos hablan ya de eliminar las gobernaciones, cuando se habla de reforma a la Constitución Nacional posteriormente, de eliminar las gobernaciones y crear una especie de gran consejo de municipios. Esa es una discusión que se va a dar sí o sí. Es una discusión que nosotros tenemos que emprender, Jorge. Acá en Asunción tenemos 24 concejales, cada uno gana 25 millones, una manga de vagonetas son. ¿Entendés lo que están hace cuánto tiempo en el cargo muchos de ellos, ¿verdad? Más de 20 años. Augusto Wagner, hace casi... Augusto Wagner, hace casi 30 años. No sé cómo explicarte. O sea, acá hay gente que lamentablemente como descalcifica a los huesos de la democracia, que por supuesto hemos elegido todos. Bueno, esta noche en Caro Cruz vamos a tener dos temas. El primero tiene que ver con esto que tanto se debate y tiene que ver con... Desde la ANDE usan el término rebalanceo de la tarifa, pero es una cuestión bien particular. ¿Qué pasa con el caso CLIPSA? ¿Qué pasa con los menonitas? Y allí vamos a discutir acá, porque desde la ANDE dicen que ellos, caso de CLIPSA, caso de los menonitas, están comprando la energía de la ANDE a un costo bajísimo, ni siquiera el costo que la ANDE compra de Itaipú. Por ejemplo, la ANDE le vende a CLIPSA, según los datos de la ANDE, a $24 el megavatio hora. Y esta empresa vende a 66, cuando que la ANDE le compra a Itaipú a 33, creo que me van a corregir después. Entonces, y acá se viene la discusión. ¿Por qué no ya hicieron ese ajuste en otro momento? ¿Por qué lo hicieron ahora? Acaba de salir, me confirmaron, la confirmación del amparo de la jueza de Villarrica en el caso CLIPSA. Eso vamos a hablar, también tenemos lo que dice ese documento y acá los invitados nos van a explicar qué significa eso. Pero antes, le presentamos a nuestra compañera, Mariana Pineda. ¿Cómo le va, señora Mariana Pineda? Buenas noches, está muy elegante usted. Muchas gracias, igualmente, señor don Jorge Torres, ya que estamos tan formales, y señor don Juan Clary Arias. ¿Cómo le va? Buenas noches a la audiencia. Muy bien, buenas noches. Bien, una linda noche. Sí. A ver, ya entramos al contexto del primer tema que vamos a tocar hoy. Así es, vamos a introducir el tema con la presentación de un informe en el que resumimos más o menos lo que ya anunciaba Jorge y sucedía a partir del momento en el que la ANDE confirmaba justamente el aumento de tarifas, y surge esta cuestión que, si bien es particular y afecta a esta empresa CLIPSA que provee de energía a Villarrica, nos afecta, podemos decir, a los paraguayos porque tiene que ver con la situación patrimonial de la ANDE. Este es el material. La compañía de luz y fuerza CLIPSA de Villarrica presentó un recurso de amparo contra el aumento de tarifa de la energía eléctrica realizado por la Administración Nacional de Electricidad. El Juzgado Penal de Garantías del Guairá dio trámite al recurso y, en consecuencia, suspendió los efectos del decreto 6.904 del 2017, que establece el nuevo pliego tarifario de la ANDE. Con esto, las nuevas tarifas vigentes desde este mes en todo el país no rigen para esta empresa ni para sus usuarios hasta tanto se resuelva la acción. Directivos de CLIPSA señalaron que promovieron el amparo constitucional por considerar que la decisión de la ANDE no se basa en fundamentos técnicos consistentes. El presidente de CLIPSA, Luis María Ocampos, explicó que la modificación genera un incremento del 97% para la distribuidora de energía eléctrica, y lo más grave, según dijo, es que se le impone una limitación técnica de 10.000 kilowatts de potencia, cuando actualmente cuentan con una contratación de potencia de 20.000 kilowatts. El presidente de la compañía guaireña advirtió además que las cifras que la ANDE dio a conocer para las nuevas tarifas no incluyen IVA, por lo que el aumento será mayor. CLIPSA cuenta actualmente con 14.500 usuarios en la ciudad de Villarrica. Por su parte, las autoridades de la ANDE denunciaron esta semana que la empresa CLIPSA compra energía de 66.000 voltios a $23 megawatts hora y la vende a $65 megawatts hora. El ingeniero Félix Sosa, de la ANDE, afirmó que la empresa estatal pierde $10 por cada megawatts hora que suministra a CLIPSA. Sin embargo, la empresa refuta a la estatal y afirma que compra la energía a un precio promedio de $32 y hasta $40 por megawatts hora, dependiendo de la demanda y el cambio del dólar, y sostiene que CLIPSA vende al mismo precio que la ANDE, pero con la diferencia de que la empresa privada sí es eficiente. Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo y a la ANDE a replantear el aumento de tarifas en todo el país y en particular en el departamento del Guairá.
Y ya sobre este tema está también la primera encuesta de la noche en Twitter, @CaroCruzPY, hashtag #COCPY. La pregunta de la noche es, ¿crees que con el aumento de tarifa la ANDE mejorará su servicio? Opción A, sí, opción B, no. Ya tenemos las primeras respuestas inmediatamente, así es que pueden seguir respondiendo a lo largo de esta noche. Bueno, muchas gracias, Mariana. También estamos saliendo en vivo y en directo a partir de ahora a través de Radio 1, la 650 AM, la primera del dial. Aprovecho para agradecer también a Fideli por las prendas que luzco esta noche, la camisa, el pantalón, el saco. Muchas gracias a la gente de Fideli, Legión Civil Extranjera, esquina Las Perlas. Bueno, quiero agradecer también al Luomo, no hace falta el paneo, por favor, muchachos. Una cuestión de... No, gracias. Luomo hay es que para tener... hombres, pero les encanta a las mujeres. Invitados de hoy, Hay que tener el cuerpito para el paneo. te agradezco. Paso. Bueno, presentamos a los invitados. El ingeniero Félix Sosa de la ANDE. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas noches, Jorge, buenas noches, Clary, buenas noches a mis colegas Juan José Encina y el ingeniero Pedro Ferreira. Ojalá que este debate realmente sea de utilidad para nuestros clientes y que a toda la ciudadanía también, considerando que la ANDE está haciendo un esfuerzo muy importante para poder realizar este tipo de rebalanceo a los efectos de mejorar el servicio a todos sus clientes. Fabián Cáceres, ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Mariana. Buenas noches, Clary. A los colegas Juan Encina, Pedro Ferreira, compañeros de trabajo. Yo sé que Pedro Ferreira trabajó mucho tiempo con nosotros y tú todavía tienes la camiseta de la ANDE debajo de esa camisa. Así que un placer estar contigo esta noche. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Y coincido con el ingeniero Sosa. Estamos a las órdenes, esperamos hoy, esta noche, dar suficiente información para aclarar esta situación y explicarles por qué le llamamos rebalanceo y cuando nos den la oportunidad le vamos a... Esa es la idea, esa es la idea. Ingeniero Walter Causarano, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas noches a toda la audiencia. Jorge, Clary, Mariana, los invitados también que trajeron, con las mismas ganas y las mismas... De lo que mis compañeros habían dicho, con esa intención estamos aquí tratando de dar la mayor claridad a esta situación. Bueno, acá estamos con la cara, acá vamos con la cruz. ¿Está bien? Ingeniero Pedro Ferreira, ¿cómo le va? Pero muy bien, muy buenas noches a toda la audiencia, a ustedes, también a los compañeros míos de la ANDE, a Félix, a Fabián, a Walter y también acá al ingeniero. Nosotros hoy estamos un poco para desmitificar algunas cosas que se dijeron, poner la verdad sobre la mesa y sobre esa verdad tratar de construir para nuestro país y para las empresas eléctricas. Muy bien, ingeniero Juan Encina, también asesor de Eclipsa, ¿cómo le va? Sí, buenas noches, Mariana, las damas primero, Jorge, Clary, a los colegas, compañeros de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa, gran amigo, Fabián Cáceres, el ingeniero Walter Causarano, que tuve la oportunidad de trabajar con él en su área, y el amigo, el ingeniero Pedro Ferreira. Con una pequeña aclaración, realmente yo soy el representante de un instituto de ingenieros, no vengo en calidad de asesor ni de Eclipsa, ni tampoco como asesor de ANDE, sino prácticamente dar una opinión de parte de un grupo de ingenieros independientes y así como se comentó en la mesa, lo que buscamos es que la ciudadanía no nos crea a nosotros, no les crea individualmente a la gente, sino que tenga los elementos para sacar sus propias conclusiones en base a los elementos que dan acá, porque afecta a un servicio muy importante y muy sensible que es la energía eléctrica. Es así. Clary, arrancas vos. Sí, la pregunta es básica y les pido, ya que estamos todos acá, están todos ingenieros, nosotros sexto grado nomás con Jorge. ANDE dice que ustedes compran a 20 ¿cuántos dólares, ingeniero Causarano? Yo quiero hacer una aclaración porque voy a comentar un poquitito que el día jueves recibí en mi oficina la grata visita del ingeniero Pedro Ferreira, realmente por otros temas. Fue una visita totalmente de cortesía, por lo menos, y ahí estuvimos, realmente Pedro estuvo haciendo intercambiando algunas ideas. Sabiendo de este programa, hoy
son datos muy nuevos. Me tomé el trabajo de ver la situación real de esta empresa en todo el año y con datos reales que inclusive tengo aquí, quiero decir de que realmente Clipsa está comprando de la ANDE al valor de $29,54 el megavatio hora. Okay. Realmente considerando todo lo de considerar, inclusive aquellos excesos en punta, en fuera de punta, porque de hecho por la forma de contratar forma parte, ¿verdad? Datos reales de todo un año y por lo tanto ese es el valor medio que realmente Fantástico. dice a las claras a cuánto está comprando Clipsa. Ingeniero Causarano, dos cosas y a ustedes también. Hablemos en castellano para la gente y seamos breves. Okay. $29 el megavatio hora y ustedes le venden a la gente a... Bueno, eso es variable, ¿verdad? Hay algunos, a los sociales se les vende por menos, a otros se les vende por más. Es una mezcla de Pero productos. nunca por debajo de $29. En algunos casos sí. Los ¿Subvencionan ustedes? Sí, bueno, pero lo importante es que en el paquete eso sea rentable, lo mismo que la ANDE. La ANDE también a todos los sociales les vende por debajo del costo, eso es. Pero siempre y cuando a uno se le dé suficiente cantidad de clientes, eso se compensa, ¿verdad? El número real varía y justamente agradezco que el ingeniero Walter Causarano, en realidad yo me fui por otro tema institucional, como decano en ejercicio de la Facultad de Ingeniería, tengo algunos comisionamientos que quiero de gente de la ANDE y le fui a visitar por ese tema, ya que el ingeniero Romero Solís estaba de viaje y no pude conversar con él. Y casualmente charlamos de este tema y le aclaré que el dato de $24 es un dato errado y agradezco que la ANDE, en la persona del ingeniero Walter Causarano, diga la verdad, ¿verdad? Entonces no es 24, sino algo así como 30. Con el IVA será 32, será 33. Acá yo tengo las facturas mes a mes, ¿verdad? De algunos meses. Y van a ver que depende del mes y depende del año, depende del tipo de cambio. Si me permitís, ahí hay varios. Voy a ver un poco la factura. Esto está agrandado. Esto está agrandado, yo pensé ¿verdad? que así de grande se iba aquí. Pero la cuenta es grande también, ¿verdad? 1.300 millones llenada la factura de Clipsa. Sí. Pero ustedes no pierden dinero, ingeniero. No. Con el tarifario 20 no se pierde dinero. Aclaro una cuestión. Yo estoy contratado por Clipsa desde hace unos años. Yo estoy jubilado de la ANDE. Y desde muchísimo tiempo atrás, a nosotros nos pareció, a mí y a muchas otras personas, importante que exista un modelo una parte del sector energético que esté a cargo del sector privado, de manera que sirva como referencia al resto del sector y que no exista un monopolio. Y a lo mejor una de las cosas que más nos preocupa de esta decisión que se tomó es el hecho que de un tirón, al elevar al 100% prácticamente las tarifas, se le saca del negocio a dos empresas, a los Menonitas en el Chaco y a Clipsa, que no son empresas que hacen otra cosa, sino que revender lo que compran. Entonces, no es posible que si uno estaba con un negocio donde a uno se le vende a 32, 41, dependiendo el caso, y uno revende a 60 veces, a 30, pero uno está con ese negocio de un día para otro, te dicen, no, usted está encajonado entre que tiene que vender a 10% más, pero tiene que comprar al 100% más. Eso le saca el negocio a cualquiera. Entonces acá se elimina un modelo que tiene más de 50 años de existencia en nuestro país y que me parece que es provechoso para ambas empresas. Ahora, ingeniero, para Sí. darle también paso acá, me parece, usted dice se elimina un modelo, pero me parece también en algún momento habría que sincerar los números. Sí, claro. En algún momento habría que poner los números sobre la mesa, porque recuerdo una charla que tuve en la radio con el ingeniero Romero Solís, y él, es cierto, ahora se hizo ya la salvedad de cuánto es realmente a cuánto le vende la ANDE. Pero si hay una diferencia, ustedes compran a 30, la ANDE compra mucho más, y hay una especie de subsidio, porque nosotros, yo, Juan Pérez, le vamos a estar subsidiando a una empresa privada? Esa es la primera. Y lo mismo pasa con Clipsa y lo mismo pasa con los Menonitas. Todos estamos de acuerdo Claro. en la maravillosa obra que hicieron los Menonitas en el Chaco. Pues yo digo, pues así es muy fácil. Si estás recibiendo la energía subsidiada, en 2 años recuperaron la plata. No es subsidio, vamos a ir por partes. El hecho que se compre a Itaipú, eventualmente, hay años que se compró a 20, hay años que se compró a 18, y cuando eso se le vendía a Clipsa a 40.
Nadie dijo que estaba tampoco cuando eso sobrecargando ANDE su tarifa, porque básicamente ya no hay gran obra que hacer entre Acaraú y Villarrica. Tampoco se dice que realmente desde un comienzo lo que hizo CLIPSA allá por los años 60 más o menos, y obligado por la ANDE cuando eso, es vender y entregar sus fuentes de generación a cambio de que le entregue energía de Acaraú. Y que la energía de Acaraú está en el orden de, depende cómo se haga el cálculo, $4 el megavatio hora, $7 el megavatio hora, exageremos, $10 el megavatio hora, y el hecho de que esa energía se le venda a CLIPSA a 32, a 33, no es mal negocio. De hecho, la ANDE históricamente ha estado vendiendo a empresas brasileras, a empresas argentinas, a valores inferiores a ese precio que le vende a CLIPSA por mucho tiempo, y probablemente no esté mal. Cuestión de que se explique bien el punto. Acá lo que ocurre en la práctica es que hay una mezcla. CLIPSA recibe, la energía eléctrica se mezcla al final, ¿verdad? No es que vos agarrás, no es una mercadería que vos cargas en una camioneta y llevas. Se mezcla, recibimos energía de Acaraú, que probablemente su valor sea del $10 el megavatio hora, exagerando, que viene mezclada con energía de Itaipú, que estará, depende de cómo contrate la ANDE, esa es responsabilidad de ANDE. Y lo que hace CLIPSA es recibir a un precio por encima de eso, con un valor ínfimo para la ANDE ya en lo que respecta a gastos administrativos. No se puede, el total de los gastos que tiene la ANDE administrativos, sobrecargar a una empresa que prácticamente no le genera ningún tipo de... A ver, yo quiero... primero me gustó lo que dijo Pedro, aquello de desmitificar el... Sí. Me preocupó un poco, ya visto en la presentación previa, y Pedro vuelve a insistir. Yo creo que hay que dejar de lado y sacar el tema de los impuestos, Pedro. Sí. Cuando hablamos del número 29, es el número que representa fielmente lo que están comprando. Creo que no hay que hablar de que un mes sale 32, porque el precio anual es a este 29. Todas las referencias se hacen sin impuestos, todos los incrementos se hacen sin impuestos. ANDE también todo lo que... Entonces, el primer punto es que es 29, no es 33 y no es 34. Ese es el primer punto. También es muy importante indicar de que sí, la ANDE utiliza Acaraú y ciertas energías para abaratar la mezcla, pero lo que vende es la mezcla. Esa mezcla no hay ninguna forma de tratar de indicar de que la energía de Acaraú es única y exclusivamente la que vamos a aplicar para CLIPSA. No, esa es una mezcla y esa mezcla vale para todos los... Es el producto final, es el no producto se disecciona. Por otro lado, importante aclarar que la tarifa, porque habló el ingeniero Ferreira de ciertos costos, la tarifa por lo menos tiene que tener los siguientes componentes. El precio de compra de energía, porque ANDE vende, igual de lo que él dijo de CLIPSA, ANDE vende la energía que primero compró, tiene que tener lo relativo a poder recuperar el capital que invirtió, tiene que tener los gastos de administración, operación y mantenimiento, y también tiene que tener un componente asociado a las pérdidas eléctricas. Que hoy no tiene. Definitivamente, con el número de 29 con el que estamos vendiendo la CLIPSA, está inclusive por debajo de uno de ellos, de esos componentes, el de compra de energía. Hay otros 4 componentes que no pueden no tenerse en cuenta. Inclusive el ingeniero Fabián Cáceres puede dar algunos números de la última inversión que se realizó con respecto a CLIPSA, para que CLIPSA pueda ser atendido en 66, que tiene que ver con otro de los componentes. Si lo puede hacer en un minuto Sí, para ir por a la favor. pausa. Sí. Yo quiero también enfocar bien el tema. Este tema, con estas empresas, podríamos enfocar desde el punto de vista legal, nos va a llevar más de un programa. Podemos enfocar el tema tarifario, que es lo que vinimos. Inclusive podemos hablar de la parte de eficiencia. También podemos enfocarlo. Vamos a irnos a la parte de tarifa. Ya lo explicó el ingeniero Causarano cuáles son los componentes de la tarifa. En las empresas que están comprando actualmente, que son 14 empresas en 66.000 y 220.000, ninguna de ellas siquiera cubre el costo de la energía. Los otros elementos no llegan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a irnos a un valor para darle alguna idea, para tratar de ser bien sencillitos. En el año 2016, por vender por debajo del costo de la energía que nosotros compramos, que es la mezcla,
La ANDE perdió 6.500.000 dólares en un año. Y así como vos lo dijiste, Jorge, eso lo pagaron el resto de los usuarios. A ver, para puntualizar, nomás que la gente entienda. Sí. ¿El año pasado fue eso? Sí, el año pasado. La ANDE perdió 6 millones de dólares. 6 millones y medio. Pero vamos a irnos, eso fueron con las 14 empresas. Vamos a irnos con las empresas con quienes se nos invitó hoy para conversar, que son las empresas del Chaco Central y con Clipsa. Solo con Clipsa nosotros perdimos el año pasado 550.000 dólares aproximadamente. Con las demás empresas perdimos... Eso, ingeniero, Sí. le pido por favor, Sí. concentrémonos en Clipsa porque lo único que Bueno, está acá es Clipsa. muy bien. ¿En qué conceptos perdieron 500.000 Perdimos dólares? 500.000 dólares aproximadamente por la diferencia de lo que nos cuesta comprar energía con respecto a lo que le cobramos. Solamente por Un comprar ítem. energía. No estamos hablando de los demás costos que nosotros tenemos, que son operación, administración, tenemos también la parte de inversiones. Y ahí me voy a ir un poquito más. Inversiones. La ANDE hace inversiones para poder atender a estos usuarios. Vamos a irnos a lo de Clipsa. En el caso de Clipsa, la ANDE en el 2011 invirtió 23 millones de dólares para una subestación que se llama Paso P. Para poder entregar la energía, 21% de esa energía va solamente para Clipsa. La ANDE paga actualmente en concepto de una mensualidad por un leasing 371.000 dólares, 21% representa 73.000 dólares al año, 876.000 dólares que la ANDE está pagando, que si eso hubiésemos colocado dentro de la tarifa, le hubiésemos aumentado en 10 dólares. Pero me quiero ir un poquito más. Ingeniero, le pido freno. Yo sé que ustedes vienen con un manual y en todos los números hay que respetar los horarios televisivos. Jorge Torres Romero, ¿de quién lo que es Clipsa? De una empresa privada. No, ya sé, pero más la dueño. ¿Quién es el dueño de la Yaya allí? Carlos Campos. No. Hay 300 accionistas aproximadamente. Esta es una sociedad muy antigua. Bueno, arrancó Ferreira, te pido por favor. No, pues me está bien. señaló, No, está bien. ¿verdad? Bueno, no, pero Vamos a hablar todavía la, a la vuelta de pausa. Ok, ningún Sí, problema. bueno, nos vamos a la pausa, Jorge. Ya venimos. ¿Por qué me apuntaste eso? No, porque quiero saber. El primer corte de esta noche de la encuesta que ya está en Twitter en la cuenta de Caro Cruz, @CaroCruzPY. La pregunta es, ¿crees que con el aumento de tarifa la ANDE mejorará su servicio? Y el 81% de los que respondieron a la encuesta cree que no, que va a ser un aumento en vano. Entonces, el 81% cree que con el aumento aún así la ANDE no va a mejorar su servicio y solo un 19% ha respondido que sí. Pueden seguir respondiendo a esta encuesta, #COCPY, @CaroCruzPY. Bueno, Mariana, muchas gracias. Retomamos y vamos a dar la participación al ingeniero Juan Encina. Convengamos que yo, como oyente de todo esto, quiero que se pague el sector privado, Clipsa en este caso, precio justo, ¿verdad? Porque si no uno diría, pues qué interesante el negocio, ¿verdad? Ahora yo entiendo al yerno de su colillo que quería distribuir también la energía en área urbana, ¿verdad? Porque si este es el negocio y los números, pues salí ganando lejos, ¿verdad? Me dijeron a mí que los menonitas en 2 años ya recuperaron toda la inversión, ¿verdad? A ver, ingeniero, ¿ustedes qué es lo que reclaman? Que ese aumento no se puede dar de la noche a la mañana, sino que tiene que ser en manera gradual. Bueno, hay dos cosas. En primer lugar, me preocupa más los más de 500.000 usuarios que van a tener aumento que un caso de un cliente que es Clipsa. Porque si hablamos para la ANDE, Clipsa es un cliente. Por más que Clipsa revenda a 14.000 usuarios internamente, es un cliente para la ANDE. 550.000 dólares de pérdida el año pasado Sí. para la ANDE. Ahora, No, ese es un tema que sí quería hablar también al respecto, pero cuando hablamos de aumento de tarifa, porque realmente rebalanceo es una linda palabra, en realidad es un aumento de tarifa principalmente para el grupo de mayor consumo. Un pliego de tarifas te define dos cosas. Primero, evidentemente los costos de la energía, pero lo segundo es la señal. ¿Qué quiere el gobierno? ¿Qué se quiere del país con el uso de la energía? Mirando el pliego, y es el pliego 21, el primer pliego se hizo en el año 69, hasta el pliego 20, la política que se tenía, y de hecho en los números se daba, es que la categoría industrial era la más baja. Teníamos una escala residencial y comercial, casi estaban iguales,
y por abajo de la media estaba industrial, que era la más baja, la gubernamental y la general. Entonces, hasta el pliego 20 se siguió esa tendencia. Evidentemente habrá sido algún lineamiento, porque acá hablamos de que la tarifa es una política pública que tiene un impacto en la sociedad, en la gente trabajadora. Entonces, ese es un primer punto a evaluar, ¿verdad? Hasta el pliego 20, de alguna manera, se impulsaba el fomento de las industrias. Sin embargo, en este pliego 21, y observando, tiene varias falencias de forma, en realidad también, pero yendo al fondo, el incremento es bastante abrupto y con valores bastante elevados, de 300%, de 100%, de 200%, en diferentes conceptos. En todas ellas, el grupo que más aumento tiene es el grupo industrial. Entonces, hay que definir primero cuál es la política que quiere transmitir el pliego, en el sentido de que ahora mismo realmente, si miramos a nivel macro, igual las tarifas de Ande son bastante llamativas y, digamos, son buenas a nivel regional, principalmente a las empresas brasileras. Pero a las industrias paraguayas, si bien el costo de la energía está entre el 1 y el 15%, el costo dentro de producción para las industrias, le va a sacar algún margen de competitividad o va a pasar un incremento en el costo por lo menos, ¿verdad? Entonces, desde esa óptica lo primero que veo es eso, el tema de que a las industrias fue donde se incrementó más. Lo segundo también que transmite el pliego es como que se quiere frenar el consumo. Y mirando un poco más allá del 2023, con las tarifas anteriores y el crecimiento que estábamos teniendo, íbamos a estar utilizando la energía principalmente de las binacionales hasta el año 2031, 2032 más o menos. Sin compromiso. Claro, entonces, Ingeniero, con esta tarifa, una señal es que el margen de energía que se va a ceder a Brasil va a ser más allá de ese año. pero podemos ir por parte. Yo quería... un momentito, señores. Sosa, Cáceres o Causarano. Lo que dice el ingeniero Encina es grave y quiero una respuesta certera sobre esto. Él habla de que este gobierno y esta administración de la ANDE quiere sacarle el incentivo a las industrias y nosotros tenemos un discurso en el exterior totalmente distinto. Él habla de aumentos entre el 100 y el 300% a las industrias. De hecho, esta semana en los medios ya hablaron, por ejemplo, los de frigoríficos, de no, va a subir la carne. Salieron los panaderos, va a subir el pan. Todos dicen, vamos a ir a aumentar las cosas. Y tiene verosimilitud con lo que dice Encina. Sosa. Sí. Sosa, Cáceres o Causarano, por favor. Yo querría, porque una vez más, a mí tuve la grata situación de haber trabajado mucho tiempo en mi vida con el ingeniero Pedro Ferreira. Y con él en anteriores aumentos de tarifa debatíamos y antes de nada, Juan, excelente el punto que pusiste. Debatíamos y recorríamos en el sentido de desmitificar, otra palabra usamos hoy, lo que es el impacto de la energía en las industrias en general. Y no hablo de electrointensivas porque la electrointensiva tiene otro instrumento que es un decreto. Y realmente la incidencia de la energía eléctrica en los costos de producción o en la estructura de costos de una empresa son del orden alimentos, bebidas y tabaco, 1,3%. O sea que un aumento del 50, 60% sobre el 1,3% de tus costos, estamos hablando de un 0,6, 0,7%. Definitivamente para nada es un factor de mayor o menor competitividad. Sí, es un factor de competitividad tener un sistema fuerte, una energía segura, para lo cual es que se requiere de este pliego tarifario. Y por otro lado, como bien lo dijo Juan Encina, los precios en la región siguen siendo por demás bastante bajos nuestros precios siguen siendo muy por debajo de los de la región. Pero quiero insistir en ese punto porque es importante desmitificar. No tiene ese efecto inflacionario que se dice. Porque desde luego que todo el mundo dice, pues nadie quiere pagar más. ¿Quién quiere una factura mayor que de lo que normalmente le viene? Pero el efecto en todo lo que son sus costos está en este orden de cosas, menos del 1%. Y eso no te vuelve competitivo ni te saca competitividad. Algunas dijimos en Nino Ferreira, hasta podemos regalar la energía, que cueste cero la energía.
le matamos a la ANDE y la industria no va a ganar nada de competitividad. No tendría mucho sentido ese tipo de situaciones. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es claro contar del poco efecto que tiene, y esto no es solamente a nivel nacional, es una cuestión, digamos, intrínseca de las industrias aquí o en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Diferente al caso de una electrointensiva, pero que tiene otro instrumento. Ingenieros. Yo quiero terminar la idea sobre el tema de tarifas, para que se entienda un poquito de todo lo del rebalanceo, y voy a tratar, Clary, así de ser lo más sencillo posible. La ANDE tiene varias categorías tarifarias, y precisamente en las tarifas de alta tensión y de muy alta tensión son donde la ANDE trabaja a pérdida. Trabaja a pérdida, ¿por qué? Porque compra un producto a un precio y lo vende por debajo del precio. Lo que la ANDE hizo en este momento es tratar de acercar lo máximo posible esos precios a los costos reales de la ANDE. Y con este reajuste, lo único que conseguimos fue cubrir el costo de la tarifa, parte del costo de la tarifa y un poquito de la parte de administración y mantenimiento. No entramos todavía ni siquiera en la parte de inversión, que les había comentado que la ANDE hizo importantes inversiones para que le pueda llegar esa energía CLIPSA. Entonces, ¿qué es lo que la ANDE hace? La ANDE hizo, por eso utilizamos el término rebalanceo. En ciertas categorías se utilizó un poco más, en otras se utilizó un poco menos. Conclusión, 20% es el reajuste en promedio general. Supongamos que ese 20% se le aplicaba a toditos por igual, Esa discusión hoy no íbamos a tener aquí. CLIPSA ni se iba a molestar, porque iba a subir 20% para residencial, que es el que está pagando mucho más alto y más cerca de lo que corresponde, y CLIPSA iba a continuar siendo subsidiada por lo residencial, y esta discusión no lo íbamos a tener. Y la política que se aplicó en este reajuste fue de que las subvenciones ya no pueden existir. El 20% es la menor escala de las propuestas que la ANDE llevó al equipo económico, y con esto lo único que la ANDE está consiguiendo es poder tener los recursos necesarios mínimos para que este año la ANDE pueda continuar desarrollando su plan de inversiones, y con eso entonces creemos que podemos ir mejorando. Interesante. Ingeniero. Yo quería complementar nada más, porque algo llamativo pasó en julio del 2013. Sabiendo que ya existía un presidente electo, posiblemente debería existir nuevo administrador de la ANDE, se firmó una adenda, la adenda número 2, ¿verdad? Donde dice, considerando que en la ANDE siempre se discutió eso, y eso sabe muy bien Pedro, de que siempre se vendió por debajo del costo a los clientes en 66.000 voltios y en 220.000 voltios. ¿Qué pasó en julio del año 2013? Se firmó una adenda que decía en esa adenda que puede subir la tarifa para CLIPSA, pero en forma proporcional a sus clientes. Es decir, si subía 20% para CLIPSA, también 20% tenía que subir a sus clientes. En forma llamativa se firmó esa adenda número 2 en julio del año 2013. Es importante también resaltar que en los reajustes del año 2001 y 2002, en 66.000 voltios, se tuvo reajuste en el año 2001 25.2%, y en lo residencial, para lo residencial 35.4%. Es decir, el reajuste fue menor en 66.000 voltios. En el año 2002, el reajuste para 66.000 voltios fue de 37.8%. Y para residencial 50% en promedio. Es decir, se venía acumulando esa diferencia de tarifa de los clientes de baja tensión que estaba pagando por estos grandes clientes. Entonces se iba acumulando esa diferencia entre el costo de la energía para la ANDE y la venta a los clientes de 66.000 voltios. Ingeniero Pedro Ferreira, ¿cuántos funcionarios tiene CLIPSA? Y alrededor de 100 aproximadamente, porque no tiene tercerización como tiene la ANDE. ¿Cuántos usuarios? 14.000. ¿Puedo responder algunas de las cuestiones? Primero, ¿cómo podemos saber si hay o no subsidio? ¿Verdad?
La forma como calcula la ANDE si hay o no subsidio está mal. ¿Por qué? Porque te dicen yo tengo energía barata y energía cara. Y a vos te vendo la cara, entonces está subsidiado tu precio. Entonces lo que yo creo que hay que hacer, y alguna vez ya le invité a algunos de los amigos que hagan es, ¿qué pasa si todo lo que compra la ANDE le vendiera a 100 clipsas? A 100 clipsas. Entonces, ustedes tendrían esta factura que está acá, la tendrían multiplicado por 100 y cubrirían todo el mercado nacional. Y lo único que tendrían del otro lado es lo que está, por lo menos si miramos la página web de la ANDE, es lo que dice acá del otro lado, generación y energía comprada. Porque no tendrían gastos de distribución, no tendrían gastos administrativos. Y esos costos, que son más o menos cuesta el guaraní con la cantidad de ceros, 2.400.000 más o menos, quedarían totalmente cubiertos. Entonces, no hay subsidio. Pero no esta hay pérdida subsidio. de $550.000 Estoy de yendo la a los que hablan. estados contables de ANDE, porque el resto, lo que dicen, yo gasté esto, a mí me costó tal cosa, eso tiene que estar registrado ahí o no existe. Ingeniero, pero estos $550.000 puntualmente que el año pasado perdió la ANDE por... Es lo que dicen que perdió, ¿verdad? Nosotros primero que no somos responsables de lo que ellos invierten con o sin, ellos no piden permiso, por decir así, para hacer alguna inversión y para hacer compras. Hacer sobre el total. Si el total de lo que la ANDE compra y genera, la vendiera a 100 empresas distribuidoras y la ANDE no tuviera ni un solo funcionario, tuviera 3, 4 funcionarios máximo, 10 también, que simplemente facturan y cuestiones por el estilo, no tendría gasto de viático, no tendría ningún otro gasto, solamente administración, entonces no estaría en pérdida, sobre todo con el 20%. Y sobre todo si tenés en cuenta que en el negocio que hay con Itaipú en particular, no puedes solamente tener en cuenta lo que Itaipú te cobra, también está lo que Itaipú te da. Están otros ingresos que tiene la ANDE. Entonces no sería deficitaria la ANDE si es que le vendiera a todos a la tarifa de CLIPSA y se desligara totalmente de la comercialización y distribución. Por otro lado... Vos Pedro, pensabas lo mismo... Vos pero pensabas lo hagamos mismo cuando matemáticas. Pedro, vos Sumemos pensabas los lo valores mismo, oficiales. vos pensabas esto mismo cuando estaba en la ANDE. Bueno, vamos a ir por partes. En Pedro, el 98, yo- porque hay cuestiones que hay que tener en el tiempo las cosas. Cuando a mí me tocó trabajar en el pliego 20 en los anteriores, y tienen razón los compañeros de trabajo, ¿por qué se incentivó tanto 66 kV y 220.000 voltios? ¿Por qué? Los costos de capital en aquella época, y no solo en ese pliego, en todos los anteriores, o sea, esto viene mucho antes, en todos los anteriores siempre se incentivó porque el capital es caro, y era muy caro en esa época. Hoy en día eso está más barato. En ese sentido, a lo mejor algo se podría ajustar en el sentido de que las empresas en 66 y en 220.000 voltios hoy en día ya no son tan necesarias para la ANDE, pero eso es muy coyuntural. Eso se da por un entorno internacional que bajaron las tasas de interés, que dentro de 3 o 4 años puede cambiar totalmente y la ANDE se va a quedar sin colaboradores. El día de mañana la ANDE vuelve a darse cuenta que subieron los costos de la tasa de interés y que necesita el capital privado que le ayude con las inversiones. ¿Y cómo va a traer el capital privado si hoy le dio una patada? Le dijo, mira, te estábamos cobrando y nosotros te prometimos, porque el pliego tarifario no lo hace el privado, se lo imponen al privado, se lo impone la ANDE. Pero Pedro, Y la ¿cuándo ANDE fue la le última- dice, Pedro, ¿cuándo fue la última este vez es que el ustedes precio, tuvieron aumento de este es el tarifa? precio, disculpa, este es el precio, ¿Pero y cuándo si fue la vos última vez querés que tuvieron entras, aumento, ingeniero? discúlpame, ¿Cuándo fue la última vez la última vez que hubo aumento tarifario, para CLIPSA? y habrá sido en el 2002 igual, Pero una igual que cosa, la mayoría. Solamente una consulta quería hacerte. ¿Está de acuerdo que Eclipse estaba comprando y todas las empresas en 66.000 voltios por el bajo del costo de la energía que compra la ANDE? No, porque si vos sumás el total, si vos vendieras todito a 66.000, por lo menos según los estados de resultados que tiene la ANDE en su página web, ¿verdad? Si hay otros estados de resultados diferentes, me callo, ¿verdad? Pero No, vos tenemos- agarrás los tenemos que estados de ir- resultados que está de la ANDE. Vamos a seguir debatiendo, tenemos ¿Verdad? que ir a la pausa, claro. Y recién dijeron acá, los ingenieros tenían la camiseta de la ANDE. Para mí que se sacaron hace rato la camiseta de la ANDE. No. ¿Eh? Lo que pasa es que hay que entender una cosa. No hay ninguna empresa de distribución y la ANDE no lo hace así. La ANDE también compra, la ANDE hace distribución principalmente. La ANDE compra, por decir así, a 30 y vende a 80. Ahora, ¿cuánto es la tarifa promedio de la ANDE que vende?
¿A cuánto es? 34. Encina, contigo nos vamos a la pausa. Y bueno, 30 y segundos. Es que, ¿Por qué es tan que la corto? distribución No, vamos, y la hay que dar la comercialización pausa. cuesta dinero, cuesta mucho dinero. Ingeniero ingeniero. Ferreira. Bueno, en este caso realmente me van a permitir discrepar con mi amigo que está acá al lado, el ingeniero Ferreira, porque realmente la idea de tener grandes distribuidores iguales a Clipsa no es algo que le va a beneficiar a la gente. Yo estoy de acuerdo, y para evitar la discusión, la verdad, acá realmente lo que sucede con Clipsa es un tema, para mí, un tema legal que tiene que arreglarse. La ANDE tiene que seguir siendo del Estado, una empresa que con su luz y su sombra va hacia desarrollo. Y le agrego algo, está mal administrado. Y en base a los números que puedo mostrar después van a ver. Y hay una pequeña diferencia que a veces se quiere mezclar, ¿verdad? Una cosa es la gestión de los funcionarios de ANDE, que van bajo lluvia, bajo sol, trabajando día y noche hasta el lunes, todos los días. Y otra cosa son las decisiones gerenciales que se toman, porque es cierto lo que se mencionó, el costo de la energía es un factor importante. Para la ANDE representa más del 50% de lo que son los gastos de ANDE en la compra de energía. Y lo que sería importante, y quisiera seguir después del corte, como si la tarifa de Itaipú se mantuvo constante hace años, la ANDE está gastando por la compra de energía 35% más en forma anual que años anteriores. Sin embargo, el consumo local, el consumo nacional está en torno al 6%. Ese es el motivo por el cual la ANDE tiene un récord histórico, además de récord de incendios en sus estaciones, tiene récord histórico de tener rentabilidad negativa después de 15 años. Y esa es por una cuestión de decisiones. Encina, Jorge, nos vamos a Tenemos que ir a la pausa, seguimos debatiendo un instante sobre este tema. Ya venimos. No vayan a hacer todo Clipsa. La gente se sigue sumando, en este caso a través del Twitter. ¿Y qué es lo que está respondiendo a la encuesta? Vamos a ver los resultados. La pregunta de la noche: ¿crees que con el aumento de tarifa la ANDE mejorará su servicio? Y el 78% dice que no y solo un 22% dice que sí. Definitivamente, por lo menos la audiencia que ha respondido a esta encuesta no tiene muchas esperanzas en que este aumento de la ANDE traiga alguna mejoría en el servicio. Bueno, muchas gracias, Mariana. Vamos acá, después seguimos esta parte de la mesa. A ver, ingeniero. Sí, yo simplemente quería decirle a Pedro de que definitivamente él sabe muy bien que se compra por la ANDE vende por el bajo de su costo de compra de energía a los clientes de 66.000 voltios. Él sabe perfectamente y por ese es el motivo por el cual se apuró tanto Clipsa a firmar esa adenda. Porque sabía bien que este gobierno iba a regularizar la situación. Eso es lo que pasó definitivamente y él sabe perfectamente que vende por debajo del costo de energía. Vamos a hacer una cuestión. Sí. Vos no podés decir lo que yo sé, ni yo voy a decir lo que vos sabes. Yo voy a decir lo que yo sé. Lo que yo sé es que no está subsidiado. Y lo que vos sabés, explica vos. Y quiero aprovecharnos para aclarar. Yo no dije Pedro, que pero yo sé que vos sabés si sos de la ANDE. Yo no dije que tengan que ser 100, sino para que uno sepa si algo está subsidiado o no. Entonces voy a agarrar ahí como un ejercicio mental. Agarrar una categoría, por decir así, la social. Y decir, bueno, si todos mis clientes fueran sociales, ¿cuánto yo recaudaría? Y te das cuenta de que está subsidiado. Si todos mis clientes estuvieran en 66 kV, ¿cuál sería mi estructura? Serían 3, 4 personas y no vas a quedar en pérdida, no vas a tener rentabilidad negativa. Es simplemente para ver si está subsidiado, sobre todo con el 20% de incremento, Estoy de acuerdo en que después de 15 años tenía que haber algún tipo de reajuste, probablemente mucho antes, de manera tal que todos los clientes tengamos tiempo de ir ajustando nuestras cuentas. Y tampoco estoy de acuerdo con el criterio de que no va a ser inflacionario. Ustedes mismos dijeron 1%. ¿Qué es mejor para una persona? Yo tengo una cuenta de 100.000 guaraníes de energía eléctrica y gasto en general 4 millones en mi casa. ¿Y qué me golpea más? ¿El 20% de 100.000, 20.000 guaraníes, o el 1% de 4 millones, que es 40.000? Los dos me golpean. No, es que no te golpea. A la larga, todos van a tener que de a poquito llevar ese 1%
a nuestro supermercado y lo vamos a pagar en forma encubierta. No va a venir el factura, pero va a venir. Quiero puntualizar. A ver, eso es, Jorge, es espera un rato, ingeniero. Muy importante. No, pero algo cortito que dijo que me parece importante aclarar. Esos números que expuso Cáceres, los $550.000 de pérdida, el ingeniero Pedro Ferreira dice que eso no es cierto. Pero sin embargo, ¿cómo es eso? respecto a lo siguiente, Pedro mismo reconoce el subsidio en la categoría social. Voy a pasar a guaraníes el monto de compra de energía de Clixa. Compra 165,42 guaraníes por cada kilovatio hora. Así está comprando. La tarifa social paga este monto, que acabamos de decir de que es un subsidio. Solamente que no nos representa a la ANDE y tampoco a Clixa, ningún inconveniente, porque es Hacienda quien se encarga de la diferencia. Quien subsidia es el problema con los industriales en 66, con las industrias en 66, y ni qué decir en 220, es justamente que ese subsidio lo tenemos que repasar al resto de los clientes, que es lo que fue pasando en los anteriores aumentos tarifarios. Entonces, 165 guaraníes por kilovatio hora es el precio que paga la gente de tarifa social, así de simple. Que acabamos de coincidir que es un precio subvencionado. Ok, a ver, quiero insistir en una cosa para los ingenieros de la ANDE y para Encina también. Encina, déjame decirte algo, ingeniero. 15 años es un lapso de tiempo gigantesco como para que no le suba la energía eléctrica a Clipsa, o a Arias, o a Torres, o a Pineda. Me explico, 15 años, en 15 años todo sube. Imposible que algo se quede estático 15 años. Pedro. No, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo de que tendría que haber habido un reajuste de tarifa. Eso lo sabemos hace tiempo. También es cierto que en el 2002, por la modalidad de compra que cambió notoriamente, los márgenes de la ANDE, después de ese cambio en la modalidad de compra a Itaipú, fueron generosos. A mí me tocó vivir, yo era gerente financiero cuando eso de la ANDE, de venir pagando $13 millones mes, pasamos de un día para otro a pagar $7 millones mes. Y ese ahorro no le repasamos a los clientes, no le bajamos la tarifa, no le bajamos. ¿Pero por qué? Y porque veníamos con una cantidad de deudas atrasadas que se fueron saldando de a poco. No sé si hay que profundizar en la historia de la ANDE. Teníamos una deuda que nos cobraban 1% de interés en dólares con Itaipú, que era algo así como $130 millones que nos escarbaba los bolsillos. Entonces, primero lo que se trató es de salir de la zanja, la ANDE, ¿verdad? Y después ver el momento en el cual transformar eso en inversiones de manera tal de que efectivamente la ciudadanía pudiera tener un mejor servicio. Eso fue lo que se intentó. Por eso no se tocó la tarifa. A mí me parece, y voy a volver a algo crucial, dos cuestiones importantes. Primero, el modelo. El modelo que tiene hoy en día, tanto los menonitas como Clipsa, es un modelo de asociación público-privado, que es uno de los pocos casos donde por años, décadas, el sector público y el sector privado se han entendido y han podido construir y tiene control ciudadano. Ambas empresas pero tienen por eso control. Es importante sincerar los montos. Cuando vos decís, ingeniero, estoy de acuerdo. pero por un lado Cáceres dice que hay una pérdida y esa pérdida la pagamos todos. Entonces estamos todos de acuerdo que se dé esa alianza público-privada, pero sinceremos los precios. Y está bien, Entonces, pero no hasta el... Yo estoy seguro, y eso no puedo creer de que uno de ellos sostenga, de que si a la ANDE hoy en día le dijeran, tenés este negocio, anda a hacerte cargo de Clipsa, anda a hacerte cargo, se te va a vender a 300 y vos podés vender a 310. No es factible, no se puede hacer. O sea, acaban de destruir un modelo. O sea, necesariamente tiene que, por debajo tiene que ser. Es que tiene que tener margen. Pero una empresa distribuidora, vos mirás cualquier empresa de Argentina, de Brasil, una empresa que haga distribución y comercialización, necesita un margen y un margen generoso porque hay muchos costos. Vamos a hacer un ping-pong. A ver, pero, la ANDE tiene 6.500.000 dueños, 1.517.000 clientes activos. En este momento la ANDE está en esa situación, Pedro. La ANDE está perdiendo plata. La ANDE está vendiendo por debajo del costo. Todo, completo. Entonces, el rebalanceo justamente es para tratar de darle un respiro a la ANDE, porque la ANDE este año
en un término así bien que vos conocés bien, en flujo de caja, la ANDE tendría, así como están las cosas, un déficit del orden de los 77 millones de dólares, que podría generar todo eso que vos estuviste mencionando, que ocurrió en el 2002 y que van a terminar pagando todos los paraguayos. Y sucede que hay categorías que están mucho más alejados del costo que tiene que tener y por eso se le llama rebalanceo y a eso apuntó la ANDE, para que la ANDE pueda subsistir y para que la ANDE pueda mejorar esa encuesta que están colocando allí, donde es cierto, todos nos acusan de que damos un pésimo servicio, pero si no tenemos recursos no vamos a salir de esta. Y yo les quiero aclarar, si vamos a hablar de calidad de servicio, la ANDE viene mejorando gradualmente y eso se va a ir notando y yo creo que la gente se da cuenta también de eso. Cuando se apaga la luz, cuando se va la luz, lo que sentimos. Sí, ahí sentimos todo. A ver, Encina, adelante. Hay una realidad que la ANDE necesita inversión en distribución, eso es indudable, que hace falta para evitar los molestosos cortes en el verano. Lo que no coincido es que los números de la ANDE son rojos porque sí o porque temas de inversiones. La realidad es que la tarifa de Itaipú se mantuvo constante de hace años, y pueden hablar con la gente, con el director paraguayo. Sin embargo, en los últimos años, el costo equivalente de energía de la central fue bajando al ir generando más energía y con los récords de generación. La tarifa para Electrobras también bajó, pero para Paraguay subió la tarifa equivalente, subió en torno a 20%. Entonces, lo que antes a la ANDE le costaba un monto X, ahora le está costando casi 35% más cuando lo que vende es 5% más. Entonces, lo que acá hay que poner sobre la mesa es por qué la ANDE está pagando más de lo que tendría que haber pagado. Solo hablando del 2013 estaba pagando $28. Hoy está pagando a $33, $5 más. Pero no puede ser variaciones, por ejemplo, para el pago de servicio de deuda. No va por ahí, Clary. No va por ahí, es directamente por la modalidad de contratación que algo mencionó el ingeniero Ferreira, el famoso acuerdo operativo. El acuerdo operativo le da una ventaja a la ANDE de 60 a 100 millones más o menos. Si se hace el estudio en el 2014-2015, la ANDE perdió esa plata porque no se aplicó el acuerdo operativo. Y hay algo más grave. Según lo que vi en la página web, una consultora hizo el estudio tarifario y el costo de generación que aparece en la página web como el costo marginal de generación, en otras palabras, el costo que prevé de aquí al 2021 es de $41. $41 sería mucho más de hoy, que es 33. En otras palabras, en esta tarifa actual se prevé que la ANDE no va a aplicar más el acuerdo operativo, que es lo que le llevó a la situación de números rojos y aparentemente ya es algo hablado. Y yo creo que ni siquiera es decisión de los señores que están en la mesa, es una decisión que va un poco más allá a nivel del Consejo de Itaipú, ¿verdad? Entonces, que tiene que ver con el año 2023 también. A ver, ingeniero Causarano, esto que dice Pedro Ferreira, van a matar al negocio si se vende siempre por encima de lo que realmente compran, necesariamente tiene que ser para abajo, dice él. Es que lo que no tiene que ser es a costa de la ANDE. Por eso vino el tema del rebalanceo tarifario. Y eso es lo que no terminamos de ponernos de acuerdo. Se trata de mantener ese negocio a costa de ANDE, es lo que ya no se puede seguir sosteniendo. Y mucho más de que Clixa es un cliente de varios otros que pueden usar el mismo pliego, como de hecho ocurre, ¿verdad? Entonces, en el caso concreto de Clixa, tan solo el precio de compra de ese producto, por lo menos de la mezcla, Pedro, que es lo que nosotros le vendemos a todo el mundo, ni siquiera estamos alcanzando eso. El precio de la compra de energía no está por encima de lo que le vendemos a Clixa. Esa es una realidad. Entonces, independientemente de asumir una posición el tema es que no puede ser ANDE el que tenga que llevar adelante la sostenibilidad de ese negocio del que habla Pedro Ferreira, porque eso sería para nosotros repasarle al resto de nuestros clientes. Ese es el punto que también cuesta de que nos pongamos de acuerdo. Ese es el punto central. Se sinceraron los costos y este negocio implica hacer inversiones para comprar en un nivel tarifario donde la energía es más barata y vender en otro nivel tarifario donde la energía es más cara. Es un margen fijo. Todo depende de cuánto lo era, ¿verdad? Con el precio distorsionado, evidentemente el margen era mayor. Tenemos que ir redondeando. Sí. Ingeniero, hay una cuestión que, Clary, hoy la jueza de Villarrica le dio nuevamente la razón a Clipsa.
Lo que acá a mí me preocupa es el efecto que pueda darse, porque me dicen que los menonitas van a recurrir a la misma figura para que el pliego tarifario de la ANDE, que ahora quiere que entre en curso, no rija para ellos. Y me dicen también que parece que la Asociación de Usuarios, donde está Juan Vera y compañía Sucot, va a recurrir a la misma figura. Entonces, va a venir a ver qué va a pasar en ese caso, ¿verdad? Explícanos qué es lo que pasó con el tema de la jueza ahora. No, Bueno. con esta decisión judicial no va a haber aumento para Clipsa. Bueno, yo en la parte legal no estoy muy compenetrado, tengo que aclarar. Lo que sí sé es que por ahora no va a haber aumento para Villarrica, no es para Clipsa. O sea, los usuarios de Villarrica en general no van a ser afectados por este incremento tarifario. Lo que va a ocurrir con otros gremios, no sé. Lo que pasa es que Villarrica es un caso particular. Así como está, es directamente ya inviable. Y yo creo que se sabía eso, porque la ANDE sabe que es inviable, porque está en el mismo negocio. Es imposible, y ninguna empresa, por más eficiente que sea, y tampoco los menonitas, sobre todo cuando no puedes repasar, vos no podés subirle a tus clientes en la misma proporción y no podés absorber. Entonces lo único que podés hacer es agarrar, cerrar tu negocio y te vas. Y eso es lo que quiere la ANDE. Porque se podría haber hablado, y nosotros hemos bastante tratado de hablar sobre el tema, de que hacer un estudio de costos entre todos, no hay ningún problema de llegar a mirar los costos en forma objetiva. Eso yo creo que con lo que estamos acá hablando, hay gente que por encima de que hayamos sido 28, yo fui 28 años funcionario, la objetividad está por encima del tema, ¿verdad? Y no hay empresa que me vaya a comprar a mí mi opinión por una minucia que me pueda eventualmente ¿Puedo terminar? Permíteme, Y yo Jorge, creo que ellos están en el terminar, mismo plano. Tenemos que irnos, pero Sí. quiero preguntarte algo. Casa en Villarrica, Sí. ¿paga menos que Casa en Asunción, 3 dormitorios, con 2 heladeras, 4 aires? Con esta orden, sí. No, paga menos. No, paga igual, la tarifa es la Igual. misma. No. La tarifa La tarifa era es la misma. nacional. La tarifa es nacional. La tarifa nacional. La Se tarifa paga nacional. igualito. Eso Lo que sí también- existe hay en una Villarrica. diferencia, No, lo que hay vende diferencia. Clipsa, Eso, lo que en vende el antes. No puede haber. servicio hay diferencias, ¿verdad? En el Eso es sentido- muy importante en el también sentido de que- aclarar, porque definitivamente cuando ocurrió este rebalanceo tarifario, yo particularmente me fui, por instrucciones de la presidencia, a aclarar eso a los clientes de Clipsa, porque se vendió en la idea de que se iba a repasar el mismo porcentaje de reajuste, ¿verdad?, que la ANDE aplicó a los clientes de 66.000 voltios. Por tal motivo, que el primer día yo hice una manifestación, yo me fui el martes, aclaré, realmente se sorprendieron los clientes, porque realmente se mal informó a la gente de Clipsa. Existe una tarifa nacional. Es igual para todos. Para Para el todos, menonita, para el definitivamente. asunceño, para el No puede seguir. villarriqueño. Para todo, y eso no puede variar. Ok, Jorge. Hay Bueno, tenemos algo que cerrar una última consideración, a ver. Simplemente aclarar, ¿verdad? En el caso de Clixa, es cierto lo dice Pedro, porque realmente Clixa plantea que le valga ese pliego, entonces él está obligado, automáticamente todos los clientes de Clixa también se quedan con ese precio. Así es. Quiero alertar, este tipo de medidas valen para las personas que las ejerzan y ANDE va a ir detrás hasta las últimas Claro, consecuencias pero y con genera costa. jurisprudencia. A lo que quiero llegar, cuidado con el tema de la SUCOT, porque si en algún momento se revierte, iremos para atrás desde lo mismo será con Clixa, ¿verdad? No, ya nos vamos. Pero importante, Encina, al Encina, último, por favor, Encina. Claro, y solamente para decir Encina, que la por favor. mayoría de los clientes, Ingeniero. solamente el 50% tuvo reajuste. Bueno, Tal muy vez amable. esa gente que Claro. está recurriendo no tuvo Tenemos reajuste. que irnos. Encina. No, para cerrar, lo que se mencionó que en 15 años no puede haber aumento, para mí esa es una fortaleza más que una debilidad. Una empresa que 15 años puede mantenerse con servicio La ANDE. es buena, más todavía en un país que tiene energía abundante. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que pasa es que se compra más caro lo que antes se compraba a un valor más razonable y repercute en todos los números. Y eso no es culpa de los funcionarios ANDE que hoy en los colectivos le persigue a la gente. Es culpa de decisiones que se toman, que no sé de quién toma, pero hay una orientación directa a que para el 2023 sea favorable para Brasil. Perfecto. Bueno, nos vamos. Bueno, muchas Pedro gracias. Ferreira, Ya no, Sí. a ver. te extrañamos en IPS. Maligno no está por matar a todos. ¿eh? No, ¿por qué?
No, por eso ¿Por qué? otro- ¿Dónde voy, IPS? no, pero otro debate, ese es otro debate. Yo lo que digo es que de lo que rescato acá, tenemos que sincerar los precios. Basta de subsidios, basta de... A quien sea. A quien sea, A quien no, sea. a quien sea, a todos, ¿verdad? Ni subsidiar ni matar necesariamente Claro, a los que son equilibrio, colaboradores buscar un dentro de equilibrio. una tarea de Es energizar así, el país. es así. Vamos a la pausa, a la vuelta. Hablamos con el Procurador General de la República. También está el analista económico Amílcar Ferreira. Vamos a hablar del tema bonos y el tema Gramón Berres. A la vuelta de la pausa acá en Caro Cruz. Nosotros presentamos ya el segundo tema de la noche. En este caso, la justicia de Estados Unidos dio un fallo que es favorable para el Paraguay en el famoso denominado caso Gramont Berres. Recordemos que la empresa aseguradora italiana SACE reclamaba el pago de una deuda aproximadamente de 95 millones de dólares. El emblemático caso Gramont Berres tuvo un desenlace favorable para el Paraguay cuando la Corte de Washington, Estados Unidos, rechazó la demanda presentada por la aseguradora italiana SACE contra el Estado paraguayo, en la cual reclamaba una deuda ilegítima de 95 millones de dólares contraída por el ex cónsul honorario Gustavo Gramont Berres. ¿Cómo nació la supuesta deuda? La deuda fue contraída por Gustavo Gramont Berres durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Gramont Berres, cuyo nombre real es Benjamín Levi Afserradel, es ciudadano argentino-uruguayo perseguido por varias causas penales en Argentina, entre ellas estafa, estupro y violación. Con el nombre modificado, contrajo matrimonio con la sobrina del dictador y este lo designó cónsul honorario de Paraguay en Ginebra, Suiza, y posteriormente le confirió el rango de embajador en misión especial. En ese tiempo, invocó indebidamente la representación del Estado paraguayo y presentó documentos falsificados para contraer 2 préstamos internacionales del banco Overland Trust de Lugano, en dicho país. Gramont Berres fue condenado por la justicia paraguaya a 17 años de prisión por adulteración de documentos públicos y tentativa de estafa, aunque posteriormente la Corte Suprema disminuyó su condena. Ante el incumplimiento de pago por parte de Gramont Berres, la empresa aseguradora italiana SACE fue codemandada ante los tribunales suizos por un sindicato de 10 bancos que habían otorgado los préstamos a las empresas Lapacho y Rossi, propiedad de Gramont Berres, con una garantía falsificada realizada por el mismo, supuestamente en nombre del Estado paraguayo, y un reaseguro otorgado por la empresa SACE. En 2015, la aseguradora inició una demanda civil en contra de la República del Paraguay ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en la ciudad de Washington, en virtud de la cesión de derechos que habían otorgado los bancos suizos por más de 100 millones de dólares. Para su representación en el juicio, Paraguay contrató un estudio jurídico de alto renombre en los Estados Unidos. El fallo aún puede ser apelado por la aseguradora italiana. A criterio del Procurador General de la República, Roberto Moreno, el histórico fallo dictado por la jueza federal del Distrito de Columbia, Ketanji Brown Jackson, tiene consecuencias jurídicas y económicas sumamente relevantes para el Paraguay, como la exoneración del país de pagar 100 millones de dólares y en consecuencia también deja sin efecto las amenazas de que los bonos soberanos colocados en Estados Unidos fueran embargados por la aseguradora italiana. Además, reivindican el nombre y la imagen del país a nivel internacional. Y justamente de estas implicancias de este fallo que van desde lo jurídico hasta lo patrimonial y económico vamos a hablar, y ya nos acompañan aquí en estudios está el Procurador General de la República, Roberto Moreno, y también el economista Amílcar Ferreira, y un saludo para la audiencia de Radio 1650 AM que ya está sintonizando también. Bueno, Mariana, muchas gracias por este informe. Arranco con el Procurador Clary. La semana que pasó estaba en todos los medios. ¿Cuándo es que se decide esto? Porque me estaba fijando en los archivos, propuesta del caso razonado Gramont Berres, gobiernos anteriores incluso se instaló la discusión con la posibilidad de pagar esta deuda, ¿verdad? ¿Cuándo es que ustedes decían, no, nosotros vamos a ir a contratar un estudio jurídico y vamos a pelear porque esta deuda evidentemente es fraudulenta? Bueno, muy buenas noches, Jorge, Clary, Amílcar, Mariana y la audiencia. La verdad que después del informe de Mariana va a ser muy difícil que yo pueda agregar algo, porque realmente estuvo muy completo. Para responder un poco a tu pregunta, en cierto sentido, Jorge, cuando en agosto del 2015 nos demanda SACE en Washington, yo le había dicho al presidente de la República que era una mala noticia que también era buena. ¿Por qué? Porque hasta ese momento nosotros no teníamos conocimiento cierto de que efectivamente SACE y los bancos habían llegado a un arreglo y que SACE era
la propietaria, por así decirlo, de la cuenta que se le reclamaba a Paraguay. Y también yo le dije en ese momento al presidente, a ver, cuando vos sos un juez y te viene una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Suiza, no es lo mismo que te venga de Mozambique, por decirlo, o decir, pucha, este caso va a ser difícil de ganar. Pero yo le decía al presidente, y estoy convencido de eso, Paraguay en este caso tiene razón. La razón está de su lado, y no solamente por una cuestión de patriotismo o una cuestión de que amamos al país, sino que realmente cuando uno ve lo que pasó en el caso Gramont, uno se da cuenta de lo que es. Y por eso queríamos una justicia imparcial que no la tuvimos en Suiza. El fallo suizo de la Corte, con todo respeto, ¿verdad? Suiza tendrá una gran justicia, siempre digo, salvo que vos tengas un pleito con una chocolatera, un banco o contra una relojería. Y me agregó la otra línea también contra una que haga queso, ¿verdad? Vamos frito. Pero realmente cómo nos trataron en Paraguay, y no tenemos que olvidar que durante 20 años nos maltrataron a nivel de imagen internacional como un país bananero, porque las aristas del caso son eso. Entonces, decíamos que queríamos un órgano judicial independiente que nos escuche. ¿Qué mejor que la justicia americana, que sabemos que es una de las mejor conceptuadas en el mundo? Procurador Moreno Rodríguez, quiero hacerte una pregunta en retrospectiva. Esto parece muy simple, digamos, para los mortales. Nuestra constitución vigente cuando este delincuente hizo los empréstitos en el nombre del Paraguay es la constitución del 67, que también se solicitaba autorización del Congreso para hacer los préstamos. ¿Por qué los suizos, ya hiciste recién una explicación, ¿verdad? Son proteccionistas, nacionalistas, no sé, pero a ese nivel luego de perder un juicio en Suiza, ¿por qué perdimos ese juicio allí? Estaba cocinado porque nos enfrentamos a los suizos. A ver, es una pregunta difícil de responder. Paraguay en ese momento estaba, digamos, el embajador, que Luis María Ramírez Wender, que es una de las personas que hay que decir que también se merece un gran reconocimiento por lo que hizo en todos estos años en la lucha por este caso Gramont. Es difícil responder, Clary, porque no estuvimos ahí. Sí leímos la sentencia y uno se da cuenta, cuando uno es abogado y ya tiene unos cuantos años de experiencia, se da cuenta cuando una sentencia trata de defender lo indefendible, ¿verdad? Porque lo que dicen los bancos, la sentencia es que los bancos suizos tenían en su buena fe la razonable posibilidad de creer que Gramont Berres efectivamente podía obligar al Paraguay. Y ahí está la parte importante del fallo de la jueza Jackson, que yo decía, ella fue mucho más allá de lo que tenía que ir, porque ella se podía haber limitado a analizar la cuestión puramente del derecho federal norteamericano, que era si Gramont Berres tenía o no tenía representación para renunciar y para garantizar este préstamo, cosa que no tenía, e incluso la SACE reconoció que no tenía. Y por eso el argumento de la SACE es que había una apariencia, es decir, el mismo argumento de la sentencia suiza. Y la jueza dice algo muy interesante en su sentencia. Yo no puedo, obviamente, juzgar una sentencia de otro país, pero sí tengo la autoridad y la investidura para determinar los hechos reales del caso y aplicarlo al derecho americano. Y ahí la jueza dice lo que es la verdad. En la cabeza de una criatura de 5 años no entra que Gramont Berres podía de alguna manera obligar al Paraguay. Comprometer al Paraguay. Como bien lo decía el informe, La Pacho y Rossi eran sus empresas, él era el dueño. Su esposa firma los contratos y la jueza dice eso. ¿Qué banco? Yo le doy un dato porque hoy estaba averiguando el préstamo para poner en perspectiva el monto del préstamo. Gramont Berres, cuando sacó los 85 millones de dólares aproximadamente, las exportaciones totales del Paraguay eran 360 millones de dólares. Hoy creo que son 9.000 millones, Amílcar seguro no va a corregir, 9.000 millones más o menos. Eso es como que alguien se vaya a pedir 2.000 millones de dólares prestados. Y vos digas, a ver vos, Clara y Jorge, prestaban la plata. Y vos veo dónde trabajás, o sea, ¿qué pido hacer? Dame a tu Inforcom. Otra pregunta en retrospectiva, y después entramos con el economista Amílcar Ferreira. Tus abuesos de Procuraduría indagaron, digamos, por lo menos para saber, porque 70 millones de dólares se los llevó solo él con su señora para tener una buena vida, o tuvo secuaces en el ámbito local que también se distribuyeron la firraca. Mira, esa es una de las grandes preguntas, ¿verdad? Como decía Hamlet, hay algo que huele podrido en Dinamarca. Evidentemente esta plata se quedó por el camino. El presidente de SACE, esto es importante, estuvo preso en Italia, un tipo de apellido Ruberti,
porque se demostró que él recibió 500 millones de liras como coima para dar la póliza, porque si no jamás lo hubiese dado. Gramont, en sus declaraciones en los procesos criminales en Suiza, por eso hay algo que hay que decir también. El caso Gramont tiene litigios criminales y civiles en Suiza, criminales y civiles en Italia, criminales y civiles en Paraguay y ahora civiles en Estados Unidos. O sea, imagínense para una película, ¿verdad? En su declaración dice algo increíblemente llamativo Gramont, ¿verdad? Como con artist que era, ¿verdad? Dice, everyone is corruptible, ¿verdad? Todos son corrompibles. Es decir, creer que esa plata iba a venir para hacer una fábrica, que hoy uno va a la colmena y se ríe cuando ve lo que es eso, y que eso no se quedó en Suiza. ¿Entendiste esa frase en inglés? Everyone is corruptible. Sí, claro. Amílcar Ferreira, a ver, esto que explicaba el procurador, lo que significó el daño, el perjuicio para Paraguay. De hecho, nosotros cuando nos vamos a ofertar la colocación de bonos soberanos, teníamos que en algún momento, en el memorándum de oferta, aclarar que también teníamos pendiente el caso Ramón Berres. Esto nos limpia la imagen, digamos, ante la comunidad internacional financiera. Sí, bueno, buenas noches Jorge, Clary y Mariano, un gusto también compartir con el procurador. Sí, efectivamente, yo creo que es digamos, algo que es muy positivo para el país porque al estar digamos, en cierta manera, esta demanda que perdimos en Suiza y siempre la posibilidad del embargo que nos llevaba a nosotros desde el año 2005 a una política de mantener las reservas depositadas en el Banco Internacional de Pagos de Basilea a una tasa más o menos anual de 0,4%, es el rendimiento anual promedio de las reservas, cuando las tasas de interés de, digamos, instrumentos en los cuales podrían ser invertida esta reserva, por dar un ejemplo, la tasa del bono americano a 30 años en este momento rinde 3% anual. Yo hice un cálculo, esta política viene del 2005, de cuánto es lo que Paraguay dejó de percibir en intereses por la colocación de su reserva debido a esta política, y es más de $1.000 millones desde el 2005 para acá. Es mucho dinero. Entonces, esto significó un daño para el país, como dije, porque nos llevó a implementar esa política. Entonces creo que viene un poco a arreglar un poco la cuestión, ¿verdad? Y probablemente quizá en un futuro cercano a llevarnos a una situación más holgada, ¿verdad? Desde el punto de vista de poder hacer mejores colocaciones de la reserva y de alguna manera también poder mostrar ya al mundo inversor, como decíamos, ese Inforcón estaba un poco manchado, ¿verdad? Por esta situación, el haber perdido un juicio en la justicia suiza. Ahora podemos mostrar este otro juicio en el cual ganamos y bueno, de esa manera pues explicar mejor al mundo inversor cuál es la situación real. Yo coincido con el procurador, una demanda totalmente infundada, un préstamo que fue claramente, ¿verdad?, un negociado, que surgió en una cuestión de corrupción en Suiza, entre los bancos, la compañía de seguro, y que bueno, yo también me cuesta entender cómo perdimos ese juicio en Suiza, pero lo perdimos, ¿no? Y entonces teníamos que pagar. A ver, procurador, creo que el otro día te pregunté, pero no profundizamos y me gustaría hacer ahora. ¿Hay otros casos pendientes? A ver, porque dos abogados se contactan conmigo y me dicen, tengo un caso que quiero llevarte de absoluto ninguneo del Procurador General de la República cuando le llevamos documentos. Y te digo exactamente, una multinacional Maxiplan, dice, del grupo MERAP, líder en el manejo de finanzas internacionales, propone al Estado paraguayo la compra de la creencia de la defraudación hecha al país por el periodo comprendido entre 1954 y 1989, entre la que está contemplada como adicional la cancelación de la emblemática deuda Gramont Berres. Y a mí me dicen que esta empresa compró documentos de otros casos de defraudaciones hechas en nombre del Estado y que ellos tienen y que en cualquier momento van a accionar y que eso te llevaron esos documentos. ¿Eso es así, procurador? Mira, varias cosas, Jorge. Si yo tengo que responder todas las cosas que se presentan en la Procuraduría, no voy a terminar nunca, ¿verdad? Porque hay grados de seriedad en la presentación de denuncias que obviamente uno tiene que de alguna manera administrar y filtrar. En el caso concreto, yo no estoy al tanto, como decimos los abogados, hasta el mejor conocimiento de mis posibilidades. No conozco y creo que no hay ninguna otra demanda asimilable a Gramont Berres fuera del Paraguay. Yo no conozco. Efectivamente, esta empresa presentó algunas notas, Jorge, pero sin ningún tipo de respaldo, ¿verdad?
Es decir, yo también puedo presentar un dato y decir, yo conozco fallos de $1.000 millones contra el Paraguay y ni siquiera mencionar qué caso estamos hablando, ¿verdad? Entonces, lo que yo le diría a la empresa es que presenten una nota más fundada, más documentada y obviamente si hay algo, pero yo no conozco nada. Es decir, eso no quiere decir que no existe. Eso quiere decir que en los registros oficiales, por así decirlo, no existe. Distinto al caso de Ramón, que era un caso conocidísimo. Claro. No, yo te preguntaba esto porque incluso en la nota ofrecían al Paraguay $2.000 millones americanos por dicha creencia y dice a cuyo efecto se ha realizado la denuncia en la Procuraduría. Bueno, imagínate si yo te digo, claro, Jorge, te dieron $2.000 millones, ¿y por qué? Y no, después te cuento, ¿verdad? Porque incluso me mostraron copias de preacuerdos que en administraciones anteriores esto se estaba por firmar. Bueno, cuando yo entré a la Procuraduría, muchas cosas se ven en la función pública, ¿verdad? Como yo digo, es una segunda maestría que estoy haciendo, ¿verdad? Y uno ve cosas que no puede creer. Yo hasta vi un contrato de concesión de las vías del ferrocarril desde Asunción hasta Encarnación para encontrar plata debajo de dichas vías, ¿verdad? O sea, las cosas que uno ve... Y entre paréntesis, ya que tocaste ese tema, anoche cavaron debajo de una de esas vías cerca del Luque buscando la plata de López. ¿Y encontraron algo? No encontraron absolutamente nada. Hoy el buscador de tesoro me llama justamente y me cuenta y me envía una serie de fotos que estaban, porque no le dieron permiso, ¿verdad?, para cavar debajo de las vías. Creo que anoche cavaron de manera clandestina, pues no encontraron absolutamente nada, ¿verdad? Pero existe eso acá, ¿sabes? Que eso es un mito que sigue. Vamos a buscar oro acá entre nosotros. No, pero yo, ¿sabes por qué le preguntaba esto, Clary, al procurador sobre este tema? Porque evidentemente antes era muy fácil, era el negocio de los perros, vamos a demandarle al Estado. Porque convengamos desde la Procuraduría, no quiero destacar lo que hace Hilo solamente, ¿verdad? Pero como que no había una intención de hacer frente, de plantarse y decir, no, nosotros vamos a defender los intereses del Estado. Entonces era muy fácil presentar este tipo de notas. Yo voy a comprar las acreencias del Estado, te voy a dar $2.000 millones. Y como que mucha gente se entusiasmaba con eso. Y sin embargo, hoy no es así, ¿verdad? Por lo menos hay todos ya una tarea de hacer frente a las demandas que vienen contra el Estado, ¿verdad? Y no darle arco libre, porque antes ese era el negocio de mandarle al Estado, ¿verdad? Mira, Jorge, te agradezco por la pregunta porque realmente me ha costado muchos enemigos la posición que asumí, muchas incomprensiones también, porque cuando uno está en un cargo público hay una especie de distancia que distorsiona ciertas realidades y ciertas cosas y mucha gente que era mi amiga o me quería o yo le quería, como que al ver la posición que yo asumí, dije, pero este tipo se volvió loco y qué sé yo. La verdad que tomamos una posición, Jorge, muy dura y te digo, me costó no poco enemigo que le voy a seguir viendo por el resto de mi vida seguramente, pero el resultado es demasiado satisfactorio. La Procuraduría hoy es una institución respetada, yo creo, conocida. Este caso de Ramón es un espaldarazo. Nosotros tenemos ahorrado más de $500 millones al Estado paraguayo del 15 de agosto en base a una clara instrucción y se han terminado los negociados que vos mencionabas. Lo que sí pueden haber son errores humanos o de repente sobre emociones que uno tiene cuando hace un trabajo con mucho esfuerzo, pero la institución que estamos dejando, la semana que viene estamos becando al abogado número 29 a una maestría, a un posgrado en el extranjero, Estados Unidos, España y Argentina, de la Procuraduría en 3 años. Nosotros tenemos 42 abogados. Podemos llegar, si nos llegamos a casi el 100% de los abogados de la Procuraduría, ¿con cuánto cuesta eso? Es decir, ¿qué valor tiene eso? Tenemos un equipo maravilloso. Vos te vas a las 6, 7 de la tarde. Ayer se reían, el viernes los muchachos me decían, escucha, por tu culpa ahora, los viernes a las 7 de la tarde vamos a estar acá todito por si acaso, por si viene un periodista. Pero es cierto, uno va a la Procuraduría y ve gente comprometida que está trabajando. Y ese sinsabor que es, Jorge, ganarse enemigos y incomprensiones y insultos y todo tipo de cosas, se paga con creces. Y sobre todo yo creo que con el tiempo las cosas se ponen en su lugar. ¿Cuánta gente, y disculpame por entusiasmarme, cuánta gente se burló de nosotros cuando dijimos íbamos a pelear? Y decían, no tenemos chance. Y hay incluso colegas que compararon a nuestra posición con la de Marica López, sí, lo cual no está tan mal, entre paréntesis, ¿verdad? Sí, ese es mi insulto. Sin duda es un gran logro. Benjamín Fernández Bogado fue el que dijo eso. Bueno, no hagamos la... ¿me permitís? Si quiero salir por el lado oficialista. A ver. Economista Ferreira, más allá de esta hermosa victoria, porque esto permite efectivamente buscar mejores colocación del dinero paraguayo y no perder $1.000 millones en un lapso de 12 años, por ejemplo,
¿cómo le ve al país en estos momentos, alejándonos de la reelección, del oficialismo, de los disidentes, etcétera, etcétera? Amílcar Ferreira, economista, tal vez asesor de algún inversor extranjero, ¿cómo está Paraguay hoy? Yo creo que bien, digamos, yo creo que más allá de los avatares políticos, Paraguay viene haciendo bien las cosas. Creo que en lo económico una conquista muy importante, en mi opinión, ha sido el de conquistar la estabilidad. Eso se ha venido construyendo a lo largo de varios gobiernos. Empieza más o menos allá con el gobierno de Nicanor, bajo Mincho Borda, ¿no? Que hace una reforma fiscal y luego implementa una disciplina en el manejo de las finanzas públicas. Eso no es poca cosa. En un vecindario caracterizado por los excesos, hoy vemos Argentina con un déficit fiscal del 7% del PIB, Brasil 10% del PIB. En una región caracterizada por los excesos, Paraguay, si bien es un país todavía menos desarrollado, más pobre, el Producto Interno Bruto per cápita, más o menos $4.000, está por debajo de lo que es. Sin embargo, yo diría, estamos, digamos, un poco más atrasados, pero vamos muy bien. Creo que el hecho de que, por ejemplo, cuando se produce el cambio de gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos al presidente Lugo, el hecho de que el mismo ministro de Hacienda, que sirvió bajo la administración anterior, lo haga en el nuevo gobierno, me parece que eso en cierta manera denota que hay un consenso en la sociedad paraguaya, en la clase política, de que más allá de los colores, de la ideología, hay que hacer un manejo responsable de las finanzas públicas, y eso me parece que es algo demasiado importante. Hace poco yo soy consultor, trabajo todo el tiempo en proyectos, estoy mucho en contacto también con inversores. Estaba con un argentino y estábamos haciendo proyecciones financieras, un business plan, un plan de negocios, haciendo proyecciones financieras, y él se fijaba cómo incorporaba yo la inflación en esas proyecciones financieras, decía, bueno, 4%, poníamos el número y hacíamos las proyecciones. Me decía, eso que acá en Paraguay parece tan fácil, el proyectar números, porque es un país estable y por ende es previsible, la estabilidad ya de largo plazo le da al país esa característica de previsibilidad. Me decía, imagínate en Argentina, la inflación es 40% anual en este momento. Eso mismo, qué complicado hacerlo, ¿no? ¿Cómo hacer proyecciones? No sabemos lo que va a pasar en 6 meses con los precios, entonces mucho menos a 5 años. Entonces creo que eso hay cierto consenso, ¿no? De que el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, tiene que estar dirigido por profesionales de primer nivel, formados en el exterior, y tenemos que mantener esa disciplina. Creo que eso configura una precondición sobre la cual luego podemos construir desarrollo. Eso lleva años, lleva décadas, eso nos ha valido también credenciales, el haber hecho eso durante más de una década, credenciales que nos han permitido presentarnos ante la comunidad internacional inversora, salir con la emisión de bonos, la primera que se hizo bajo el gobierno de Franco y luego las posteriores, con tasas de interés, porque en cierta manera la tasa de interés refleja el riesgo de un país. Es probablemente el indicador más preciso para poder mostrar cómo percibe la comunidad financiera internacional el riesgo país. Y esa tasa ha sido baja, ¿no? Entonces, perdón eso que te demuestra, interrumpa allí y que te tutee. Sí. Lo que pasa es que nosotros con Jorge, por ejemplo, y por qué no con el procurador también y con Mariana, estamos todos los días en la etapa catástrofe de ABC, la etapa semicatástrofe de última hora y la etapa país de maravillas de la nación. Entonces, enloquecemos. Y yo lo que quiero saber es si realmente afuera nos ven así como esos 3 periódicos, ¿verdad? O sea, estamos todos locos, 3 países distintos. Mira, cada tanto vienen las calificadoras internacionales, visitan Paraguay y se reúnen con autoridades del gobierno, empresarios, también piden reuniones con analistas. A mí me toca hablar con ellos y bueno, ellos mencionan siempre de que, digamos, los aspectos positivos de Paraguay, pero entre lo negativo mencionan cómo le cuesta a Paraguay construir instituciones. Esa es probablemente, y bueno, y la inestabilidad política. Paraguay tiene una historia de inestabilidad política que hasta, digamos, desde casi su creación hasta ahora, la duración media, yo cargué en una planilla de Excel todos los gobiernos del Paraguay desde su independencia y hasta ahora, y por ejemplo, desde la independencia hasta Stroessner, excluyendo 3 dictaduras largas, la duración media de un presidente en Paraguay fue de 24 meses. Luego ya en el periodo democrático, en el periodo actual, desde 1989 para acá, la duración media de un Paraguay es de 36 meses apenas. Mejoramos. En este periodo, entre comillas, democrático, hemos tenido un magnicidio, 2 presidentes que han, digamos, Lugo por juicio político, Cubas,
hemos tenido de todo, entonces todavía tenemos digamos, esa debilidad de la inestabilidad política. Yo le pregunto a esta calificadora, siempre le digo, ¿por qué Paraguay todavía no recibe el grado de inversión en reuniones que hemos tenido? Y siempre mencionan eso, ¿no? Las dificultades para consolidar instituciones y la inestabilidad política. Pero en lo económico creo que vamos mejorando, creo que gobierno tras gobierno se van haciendo bien las cosas. Ahí tenemos una ley de responsabilidad fiscal, ahora tenemos un plan de infraestructura, preservamos ese manejo prudente de la economía, tenemos ya una presencia en los mercados internacionales, eso abre puertas para, por un lado, recibir financiamiento, eventualmente también para figuras como la alianza público-privada. Creo que en general, más allá del tema político, porque esa fue la pregunta, sí, Paraguay va transitando un camino. Yo estoy convencido de que en el 2019 Paraguay va a llegar al grado de inversión y eso va a significar un antes y un después. Tenemos que ir a la pausa. A la vuelta Sí. seguimos charlando sobre este tema. He escuchado voces de la oposición hacer la comparación. Todo muy lindo lo que logramos con Gramón Berres, pero esto también se va a dar con el caso bonos, dice, porque hablan de la ilegalidad de los bonos. Quiero que me responda a la vuelta de la pausa, procurador. Ya venimos. ...43 minutos de las 22, estamos en vivo, estamos haciendo Caro Cruz, 21 grados la temperatura en Asunción. La señora Mariana Pineda le quiere preguntar al procurador. Me encanta, tengo pregunta con presentación. Claro. Bueno, sí le estaba consultando ya en la pausa, en realidad, haciendo un poco el seguimiento de este caso, cuando preparábamos el informe, veía yo justamente el historial y yo cubrí algunas de esas presentaciones. El ex ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, planteaba que se pague esta deuda y le preguntaba yo si se pagó o no se pagó y también su criterio técnico de las otras dos demandas internacionales que sí se llegaron a pagar. Ahí te tengo que decir lo que sé, ¿verdad? Lo que yo sé es que cuando se emitió por primera vez bono en el año 2013, Paraguay tenía su Inforcom, como bien dijo Amílcar, 3 demandas. 2 relacionadas que eran de Buró Veritas y SGS que se llevaban ante el CIADI, que es un órgano arbitral del Banco Mundial, y esta demanda de Gramón. Entonces, lo que yo entiendo es que hubo una intención de limpiar el Inforcom y arreglar los 3 juicios. Solamente se llegó a un acuerdo por los juicios que estaban en el CIADI, que eran Buró Veritas y SGS, que después se hizo una ley del Congreso que aprobó el pago de una suma que era algo así como 60 y pico millones de dólares a estas 2 empresas. Y en ese caso yo sí creo que, como te decía en la pausa, nuestra representación jurídica, y es difícil hablar de colegas, pero en este caso voy a acudirme en que son colegas americanos, realmente fue muy pobre. Es decir, en este caso de Gramón, independientemente de cómo salga, si hay apelación, Paraguay contrató el mejor estudio jurídico de Washington. Y eso es un dato bastante objetivo, digamos, ¿verdad? En ese caso contratamos un abogado que, según la información que yo manejo, fue recomendado por la contraparte. Pero contratamos un abogado con la intención de perder y de pagar. Pero, a ver, ¿me permitís seguir la línea? ¿Sabes lo que pasa, procurador? Siempre acá, y esto también para Ferreira, siempre partimos acá de la base de la impunidad y del fato. Cuando ocurrió lo de Buró Veritas y SGS, el rumor era no. Ahí en el Congreso, por ejemplo, los muchachos ya están todos aceitados. No, como vos decís, ya vio la contraparte de recomendar talán de abogados. Eso ni es ridículo. Sí. Pero lo que te decía, el negocio era mandarle Estado. No, negociado. Claro. Negociado. Es claro que no sea ciencia cierta eso, ¿verdad? Eso es lo que el chisme, entre comillas, que me llegó. Claro, pero entonces, los casos, a criterio suyo, podían haber sido ganados o por lo menos peleados. No mira, entregados. Te voy a responder súper objetivamente. El doctor Benigno López, cuando estaba en el Banco Central, y tengo que reconocer, así como le reconocía al canciller Ramírez Wendner, el doctor Benigno López contrató un estudio jurídico americano para que haga un estudio que nunca se hizo en Paraguay sobre el caso Gramón. Y la conclusión de ese estudio, cuando se le preguntó por el caso SGS Vivac, dijo una expresión en inglés: "You were outlawyered". Es decir, fueron superados por abogados. Es decir, no es que Paraguay perdió porque no tenía razón, sino que el abogado era mejor, el otro. Eso es lo que dijo ese estudio. Entonces, esa es la opinión. Pero sí quiero responder. No, eso que preguntaba antes de ir a la pausa.
¿Tiene que ver una cosa con la otra o es un disparate aquello de que este caso de Ramón Berres puede llegar a suceder con el tema, la emisión de bonos 2017? No quiero decir que es un disparate, es una expresión muy fuerte, ¿verdad? Y en la posición que estoy no puedo decir, ¿verdad? Pero es un sinsentido jurídico. No se puede comparar un caso con el otro, es como comparar manzana y pera, como se dice, ¿verdad? Básicamente, el caso de los bonos, suponiendo que no tienen autorización del Congreso, que en mi opinión no es cierto, ¿verdad? Es decir, los bonos tienen autorización del Congreso porque mientras no se declare inconstitucional el artículo 19 de la ley 1535, que nadie ni siquiera pidió, claro, la realidad es que el presupuesto 2016 se replica en el 2017 con todas sus autorizaciones. Porque si para pagarle a un funcionario del Ministerio de Salud yo necesito autorización del Congreso, porque necesito, ¿por qué no voy a tener la autorización para los bonos si también estaba prevista en el mismo presupuesto? Y además que lo dijo la Corte Suprema, ¿verdad? Que ya por otra vez tenerlo de la Corte. Nos guste o no nos guste, la ley es lo que dice la Corte Suprema, como diría el Justice Holmes. Pero volviendo a la pregunta, no hay forma de confundir las cosas. Yo decía, pucha, ojalá que no se politice lo de Gramón, porque honestamente es un logro del Paraguay. Como decía Amílcar, limpiamos la imagen, fuimos reivindicados, le gusta o no le gusta a la gente. Entonces, ojalá no se politice. Justo salió un día antes de la sentencia de los bonos. Entonces, mucha gente dijo que esto confirma la tesis. Claro. Es importante decir, en ningún momento del juicio de Gramón se discutió la cuestión, en Estados Unidos se discutió si el Congreso tenía que autorizar o no dicha cuestión. No tiene nada que ver. Lo que se discute en el caso de Gramón es si Gramón tenía representación suficiente para hacer lo que hizo. Es decir, para decir, yo le puedo obligar a la República del Paraguay. Cosa que no se discute en el caso de los bonos, porque nadie duda que Santiago Peña es ministro de Hacienda. Eso no está en discusión y que puede obligar al Paraguay, ¿verdad? La discusión es otra, que es la que decíamos si hay autorización del Congreso. Y voy más allá, bajo riesgo de monopolizar el micrófono, y pido disculpas a Amílcar y a la audiencia y a ustedes, ¿verdad? Pero voy más allá. Las operaciones jurídicas son inconfundibles. Como bien dijo Clary, el bono es un empréstito. El Estado se va y pide un préstamo en el extranjero. Ese es el bono, ¿verdad? Jurídicamente. La operación de Gramón Berres fue un mutuo, un préstamo a una empresa privada, o a dos empresas en este caso, que dan unos bancos privados, con una supuesta fianza. Es como que vos te vayas a pedir plata y yo te digo, no, Jorge, vos no ganás suficiente. Bueno, claro, y me sale fiador. La fianza, que son jurídicamente inconfundibles. Entonces, yo creo que es imposible decir, y encima no comparto decir, ganamos Gramón Berres, pero esto demuestra que los bonos... Bueno, y ahora nos vamos al otro lado. Analista, asesor de inversores, este tema de los bonos, emisión de bonos a raíz de la disputa política, Congreso, Poder Ejecutivo, veto del presupuesto, etcétera, etcétera, que el que sigue este país algo ya sabe. Amílcar, ¿nos perjudica o no, digamos, la escaramuza que hace el Congreso, que el presidente Robert Acevedo diga, oh, vamos a ir a hacer lobby en Nueva York para decirle a los inversores que estos bonos son ilegales? Yo creo que sí, o sea que siempre genera un ruido que no es deseable porque las calificadoras son empresas profesionales que tienen, digamos, todo un equipo que hace seguimiento de los países a los cuales califican. Ese seguimiento es cualitativo y cuantitativo, entonces ellos están atentos a todo lo que ocurre en el país en términos de presupuesto cuantitativo, los números del país, pero también todos los eventos, los acontecimientos que pudieran, digamos, de alguna manera afectar la capacidad de pago de un país. Y, por supuesto, este tipo de situaciones donde desde el Congreso, digamos, se cuestiona, por supuesto que generan un ruido que no le hace bien, ¿verdad? Yo no veo muy bien este tema porque yo creo que las finanzas públicas son como una cuestión de Estado, que el cuidar, digamos, la imagen del país en el exterior, esas credenciales de un país fiable. Por supuesto que el juego político, la competencia política interna es natural, siempre va a haber y hasta deseable en una democracia vigorosa, pero creo que tendría que haber ciertas cosas que no se ponen en la mesa. Una de ellas son las finanzas públicas, la estabilidad financiera del Estado, el rating crediticio que el país, digamos, goza en el exterior, porque esas son cuestiones que en el caso de que se modifiquen, en el caso de que se vean afectadas,
van a repercutir en el país a largo plazo. Eso, por ejemplo, un aumento de tasa por emisiones, por mayor riesgo país, o una desmejora en la calificación crediticia debido a cuestiones políticas, haría que el financiamiento de Paraguay en el exterior sea más caro. Eso no solamente afecta al soberano, al Tesoro Nacional, sino también a las empresas privadas, porque la tasa a la cual se financia el soberano es una referencia sobre la cual se construye la tasa de financiamiento privada. De hecho, entonces me parece a mí que habría que preservar, creo que tiene que haber, yo entiendo y hasta en algunos casos acompaño, ¿verdad?, las críticas de la oposición, pero creo que tiene que haber en cierto grado de madurez en nuestra política, de no poner en juego, de no jugar con ese tipo de cosas, porque son cuestiones muy delicadas que afectan a todo el país, no afectan solamente al gobierno. Me parece que jugar con eso, yo lo defino como una irresponsabilidad política. Claro, de hecho, cuando hablaba en la semana en la radio con Benigno López, con Santiago Peña, que fueron los que acompañaron a la comitiva para la colocación de los bonos, Benigno decía, en una de las mesas apareció la famosa nota del presidente del Congreso, Robert Acevedo, y leyeron ellos y le preguntaron, ¿y esto qué dicen ustedes sobre esto? Y bueno, le respondió, ¿verdad? Pero está, digo, la nota llegó. O sea, sí. No, por eso te digo, no, me parece que, sí, entiendo yo, no es la cuestión política, pero eso no le hace muy bien al país, ¿verdad? Es un daño. Poner en la mesa de negociación ese tipo de cuestiones, vamos a patear el tablero financiero internacional, vamos a lograr que Paraguay no pueda emitir los bonos o eventualmente desmejore su calificación crediticia, le va a afectar seriamente al país. El próximo gobierno que venga, cualquiera sea, lo primero que va a querer es también ejecutar su plan, llevar adelante probablemente un plan de infraestructura y va a necesitar recurrir a esto. Por eso creo que estas cuestiones deberían estar como blindadas, separadas y no entrar dentro del juego político. Es mi Qué opinión. increíble, procurador y Amílcar Ferreira. Voy a contar una anécdota breve. Becarios a Estados Unidos nos fuimos, JP Morgan, poderoso mundial, y el experto JP Morgan me dice, ¿usted le conoce a fulano? No voy a decir su nombre porque es un colega tuyo. Sí, por supuesto le conozco. Bueno, él es nuestro asesor. Entonces yo le pregunto, ¿qué hace un asesor? Y escribe todos los días lo que pasa en Paraguay. Manda un informe. Y es así que se construye la imagen país. Y después le pregunta a este bomba, el presidente del Congreso, y dice, no, vamos, ya. Ahí está, apareció, vos dijiste, ¿verdad? La nota de Robert Acevedo sobre la mesa de esta gente. Nos perjudica. Y después tenés que salir a remar. Yo creo que los paraguayos, finalmente, Jorge, nos bombeamos en estas cuestiones. Eso es cierto. No, tal cual, porque hay cosas que uno... por eso yo decía el otro día con el tema de bonos, puede ser que solamente el oficialismo tenga su oposición. Yo recurro entonces no solamente al oficialismo, sino por dar 5 nombres de los analistas económicos más prestigiosos del Paraguay. Ahí le metes a Amílcar Ferreira, que no es colorado, le metes a, no sé, a Rodríguez Silvero, le metes al analista Pablo Jerque, le metes a propio Banana Ferreira. O Borda mismo, tienen una lectura. O sea, no puede ser que todos ellos estén equivocados y los únicos iluminados sean los senadores, ¿verdad? Entonces, disidentes. Disidentes, ¿verdad? No, si me permite, nomás por el análisis de Amílcar estuvo demasiado bien y comparto lo que dijo. Yo como no he entendido en la materia, celebro una cosa, que a pesar de que había una suerte de nube oscura, no pasó nada. Es decir, hay una credibilidad que es la que decía Amílcar, que es la que hay que defender a muerte, como dice él, sea colorado, liberal, lo que sea, ¿verdad? Hay que defender a muerte, porque si eso se pierde, la pobreza es lo que se viene después, ¿verdad? Sí. Nos tenemos que ir. Vos sabés que, por último, Clary, le conté al procurador, el 13 de octubre del 2013, le hice una entrevista en la radio. Y puse en el Twitter, él decía, yo no me voy a ir del cargo hasta no solucionar el caso Gramón Berry. Te preguntaba eso, como vos entraste decidido a definir este caso por lo visto. Mira, cuando me dijiste, la verdad que me reí, ¿verdad? Porque es la expresión de un tipo relativamente joven que entra a un cargo con ganas de romper todo, ¿verdad? Hoy estoy un poco más sabio. Está golpeado. Sí, totalmente. Estoy pero un poco más sabio y prudente. Hoy no hubiese dicho algo así. Pero bueno, ya que dije, y lo importante es que ganamos. En vez de un análisis, una respuesta. ¿Vos ya escribiste tu candidatura para la Fiscalía General? No. ¿No querés ser fiscal general? No, yo tengo 2 objetivos en este momento. Bueno, uno es criar a mi hijo divino, que le amo, que es Juan Pablo. Y después tengo 2 objetivos. El primero es
ser renovado en la comisión directiva de los Loritos OGA, que soy, ¿verdad? Y el segundo es volver a la radio AM, que vos sabés que... O sea, no querés ser fiscal general del Estado. No quiero ser nada. No vas a presentarte. No, Quiere ser periodista, tiene muchas bombas, tiene que contar, dice. Él tiene muchas bombas. Amílcar Ferreira, nos tenemos que ir. La verdad que siempre es un placer charlar con gente que sabe, más allá de las posiciones. Siempre te leo en Twitter, a veces sos crítico, como decir, pero hay un país, una marca que tenemos que sacarla adelante todos, colorados, liberales o zurdos. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Un placer. Amílcar, Clary, nos vamos. Sí, sí. Nos vamos con el cara o cruz de la semana. Fernando Lugo, hablando sobre el tema enmienda, que la enmienda está muerta. Le responde Lilian Samaniego, la senadora colorada, dice que está vivita y coleando. Jorge, antes de irnos, a ver. Esta es una semana clave. Este es un año clave. Buenas noches, chao, chao. Las negociaciones siguen. Los negociadores, como ustedes saben, es Carlos Filisola y Sisto Pereira, pero ellos saben perfectamente mi posición, mi postura desde un inicio. Respetamos para Lugo su opinión, pero te vuelvo a decir, tiempo hay. No se trata de nombres, se trata de modernizar nuestra democracia, que es lo que buscamos, ¿verdad? Estamos firmes todos los senadores de las distintas bancadas que estamos dialogando. Decirte que la bancada del Frente Guazú, los 4 que se habían comprometido al inicio para esta presentación, siguen en lo mismo. Y también los senadores del Partido Liberal, del Partido UNAC y el sector oficialista del Partido Colorado. No, el Frente Guazú no es una sola persona, es un equipo y hay nuestras diferencias. Hemos hablado en el equipo de eso, de poner un tiempo, porque es lo que más sale en estos días y creo que me dan la razón, que ya los grupos, la ciudadanía, produce un hartazgo de toda esta temática de la enmienda. Los senadores que vienen en el nombre de la bancada del Frente Guazú son los senadores Sisto Pereira y Carlos Filisola. Yo estuve en comunicación con ellos ayer, a la tarde, a la noche, hemos debatido este tema y siguen firmes. Entonces, ellos son los que vienen a hablar en nombre de la bancada del Frente Guazú. Lo que hemos dicho en el Frente Guazú hace 3 semanas, se ha cumplido ese plazo, pero nosotros ya hemos dicho que por lo menos para Fernando Lugo el tema venció y que para mí ya venció, murió, no tiene más sentido. Nosotros estamos muy optimistas de que vamos a presentar esto y yo tengo mucha fe, mucha esperanza que lo vamos a hacer. Finalmente lo que buscamos es la participación ciudadana para legitimar nuestra democracia, ¿verdad?